El Club Universidad Nacional ha sido maltratado y pisoteado en los últimos años por malas dirigencias, que solo han servido para demeritar a una de las instituciones más grandes de este país. Pensar en Pumas es pensar en garra, entrega, pasión y aguante. Pues aunque un gran sector del país lo ningunea, a muchos de los detractores les gustaría tener una pizca de lo que representa la UNAM. El orgullo azul va más allá de los resultados. Se trata de una identidad, de un espíritu casi imposible de replicar, ya que en muchas ocasiones estar en el abismo es un momento de enseñanza, una oportunidad de reflexionar y recalcular, tanto decisiones como prioridades. Hoy recordamos la seguridad de Sergio Bernal, el fervor de Darío Verón, la chispa de Efraín Velarde, el manejo de Leandro Augusto, el soporte de Israel Castro, la dinamita de Pablo Barrera, la experiencia de Juan Francisco Palencia y la contundencia de Dante López, quienes juntos marcaron una época que difícilmente será superada en tiempos cercanos. Comandados por un DT de jerarquía como Ricardo Ferretti, aquel plantel se forjó como uno de los más imponentes en el final de la década de los 2000. Así que hoy, mientras los Pumas miran con esperanza hacia el futuro, te traemos una de las últimas grandes glorias del equipo de la máxima casa de estudios en el Clausura 2009. Luego de que la U de México apuntó su nombre a los anales del fútbol mexicano como el primer equipo bicampeón de la historia en los torneos cortos de la mano de Hugo Sánchez, vino una época oscura en la que no clasificaron a 2 torneos consecutivos. Un 11 de noviembre, después de una conferencia de prensa, la directiva del conjunto universitario anunció un común acuerdo en el que Sánchez dejaría de ser su entrenador. De cara al Clausura 2006, Miguel España tomó el timón de los del Pedregal. Sin embargo, los resultados no lo acompañaron, pues tras 4 derrotas, 5 empates y solo 3 victorias, le dieron las gracias. Memo Vázquez se quedó como interino para concluir con aquel certamen, que por cierto dejó mucho que desear. Y como es evidente que uno siempre vuelve a donde fue feliz, para la apertura 2006 le dieron una segunda chance a Ricardo Ferretti. El Tuca tuvo su primera experiencia en los banquillos con los de la UNAM en 1991, pero no consiguió hacerse con ningún título, y 5 años más tarde separaron sus caminos. Posteriormente navegó por Chivas, en donde ganó su primera liga como DT, además de Tigres, Toluca y Morelia, antes de regresar a uno de los clubes más importantes de su vida. En su primer torneo al mando le cambió la cara por completo a los felinos, ya que terminaron como segundos de la general, no más que en liguilla no pudieron pasar de los cuartos de final, al ser eliminados a manos de Pachuca. Luego de un torneo de no clasificar, en la apertura 2007 se colaron a la fiesta grande como octavos, y de manera sorprendente llegaron a la final ante el Atlante, que se impuso por 2-1 para sumar su tercera estrella. Al año siguiente repitieron en la fase de eliminación, solo que no pudieron destacar al caer en cuartos ante la máquina. En aquel certamen, los Pumas incorporaron a sus filas a jugadores de peso, Dante López, Martín Bravo y Juan Carlos Cacho. Además subieron a jugadores al primer equipo como David Toledo, Efraín Juárez y David Cabrera. Para el Clausura 2009, los auriazules se convirtieron en el único conjunto de primera división que no realizó ningún fichaje y mantuvo la base del campeonato anterior, más los regresos de elementos lesionados, Leandro Augusto y Pablo Barrera, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado que lo dejó fuera del anterior torneo. Por otro lado, los capitalinos estaban ubicados en el grupo de la muerte junto con Cruz Azul, Chivas, América, Morelia y los Tecos de la UAG. Previo a que se llevara el encuentro de la jornada 1, tuvieron un par de compromisos amistosos frente a Veracruz y Puebla. Ambos concluyeron con empate en la pizarra. El 17 de enero de 2009 comenzó una nueva aventura en el Club Universidad Nacional en contra del Necaxa, en Aguascalientes. En la previa, Gabriel Gómez, árbitro central del compromiso, fue reconocido por la FMF, ya que aquel compromiso significará su retiro como justiciero. Los 11 elegidos por Ferretti se tomaron la primera foto del año. Sergio Bernal fue disputada el volado, y el conjunto dorado tuvo una última reunión previa al silbatazo inicial, que llegó con la señal de colegiado. Los Rayos no tardaron mucho en pisar el área rival, solo que el disparo de Mario Pérez fue desviado por la defensa. El Tuca se veía bastante molesto en apenas 5 minutos. Sin embargo, sus Pumas casi contestan con el primero de la noche, nomás que a Verón le bloquearon, y a Bravo con una salvada descomunal le estropearon la media vuelta. El Pocho cabeció las manos del portero. Alfredo Moreno la bajó con la almohada, se acomodó y con un punterazo puso a prueba de Old Man, quien expulsó al córner. Posteriormente los de la UNAM tejieron un contragolpe perfecto que llegó a los dominios de Íñiguez, quien se tardó una eternidad en jalar el gatillo. Dante López se probó la decisión arbitral, así que fue pintado de amarillo. El del suéter azul salió valiente con los puños, y Leandro estuvo a nada de sorprender desde un tiro libre. Israel Castro habilitó al dorsal 20,
que al parecer estaba pelado con el gol, pues una vez más estrelló su remate con la humanidad de Jorge Bernal. El tapatío ahora hizo acto de presencia por el costado de la izquierda y retrasó para el autorizado mexicano, quien pateó por un costado. Raúl Arias vio con atención desde el palco. El argentino no encontró el marco y la banda hidrocálida quiso hacer sentir a localía. Ya en el agregado, a Pablo Barrera le dieron todo el tiempo del mundo para perfilarse y sacar un meteorito que extinguió las redes. La sonrisa del brasileño lo dijo todo. La segunda mitad fue recibida por el campeón del fútbol paraguayo, quien chutó por fuera, y el 10 de la visita regaló un peligroso balón detenido. Al minuto 57 buscaron en profundidad a Eduardo Coudet, que consiguió el tiro desde el manchón de cal, pese a que fue atropellado por el guardameta. El Chango Moreno tomó el balón y con un cañón igualó el enfrentamiento. Para ir a buscar el partido, el estratega felino dialogó con Juan Carlos Cacho. Víctor Piris llegó a destiempo, por lo que fue reprendido, y el otro comenzó con el concierto de fallos, que lo acompañaría por un buen rato. El picolín regó el tepache en zona baja y cometió una falta táctica, que le costó el cartón preventivo. Ya en el último cuarto, los rojiblancos arrimaron con un escopetazo. El amigo de la selva fue sustituido por Juan Carlos, y Marco Gómez fue a guardar la caprichosa al banderín. Moreno se dolió de un golpe en las costillas. Ismael, quien tuvo una noche para olvidar, le dio su lugar a Morales, que estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. Corría al minuto 85 cuando el mexiquense, sin levantar la cabeza, metió un servicio pasado en donde encontró al pelón, que apareció sin marca. Con un izquierdazo doblegó al equipo al que alguna vez defendió. El que ya hacía tiempo, desde hace mucho rato, ahora sí se puso a jugar. Más que le pegó espantoso. El uruguayo ganó por aire, pero no dio con el arco. Y sin más, el reloj llegó a ceros para amarrar las primeras 3 unidades. Una semana más tarde, abrieron las puertas del Estadio Olímpico para recibir su primer juego en calidad de local contra Santos, que tiene una racha negativa en CU, pues de los últimos 14 enfrentamientos solo contaba con 2 victorias, además de que no tendrían a Matías Buoso por una lesión. Los 11 protagonistas salieron a media cancha y con el puño apuntando hacia el cielo entonaron el himno deportivo universitario. Con las cordialidades terminadas, Francisco Chacón dio por comenzado el partido de la jornada número 2. Daniel Guzmán se acomodó el cuello de la camisa. Martín Bravo desbordó con destreza por el carril de la izquierda, mas se tardó en decidir su siguiente movimiento. Fernando Arce la picó a segundo palo. Sergio Bernal con las uñas desvió al córner. La rata se subió a la motocicleta otra vez y retrasó para Íñiguez, quien buscó el ángulo superior de la izquierda, solo que se perdió en la investigación. Israel Castro tampoco encontró el lugar deseado, y mientras el jalisciense no dejaba de dar indicaciones, Ricardo Ferretti se mantuvo serio ante la situación. Recién pasado el tercio de hora, Juárez la levantó a la llegada del de Ocotlán, quien recibió un recargón por parte de Jorge Barrera, y aunque pareció una jugada 100% futbolera, al colegiado le fue suficiente para marcar la pena máxima, que fue convertida por el número 10. A pegarle, atención, Pumas, ¡Pumas! ¡Gol! ¡Gol Puma! Martín Bravo, el hombre hasta el momento del partido. Los Pumas tomaron control absoluto del campo, así que Leandro Augusto entró como punta de flecha para poner el 2-0. No más que su cabezazo fue descompuesto y reventó la lámina. Después Pablo Barrera fue derribado en las afueras del área y el de Paraná pateó directo. Sin embargo, estampó la barrera. Antes de ir al descanso, Dante López dejó mordiendo el polvo a los defensas laguneros. Llegó a línea de fondo y asistió a Darío Verón, quien se quedó con las ganas de apuntarse a la cédula arbitral. Pablo Barrera fue amonestado por retrasar la renovación del juego. Y el Cachas no comenzó para nada bien la segunda parte, pues quién sabe qué quiso hacer y le pegó con la chancla. Por tal atrocidad a Íñiguez lo sustituyeron por Fernando Morales. El ex de Chivas envió un centro a la nada y el Tuca se humedeció los labios. Luego de que Juan Carlos Cacho entrara al matadero, Osvaldo Sánchez se rifó un atajadón a mano cambiada para evitar el segundo. En una de las escasas llegadas de los guerreros, efectuaron un testarazo que marchó sin pena ni gloria. A continuación el brasileño una vez más pateó de larga distancia, mas no coronó. Castro le pegó al césped y Darwin Quintero impactó de 3 dedos. El bigotón quemó su último cambio con el ingreso de Francisco Palencia. El científico del gol salió avante entre 5 rivales. No obstante, le bloquearon el disparo y Cacho pateó sin chiste. La fanaticada estaba encantada por el gran inicio del torneo. El gatillero orquestó el contragolpe, pero fue frenado con falta. El mundialista en 2006 metió el Ave María, pero se quedó corto. Y el ex Tuzo quiso clavarla por la escuadra, aunque el guardameta se tiró con oficio. Y aunque todo era felicidad en el campamento de azul, en el tiempo agregado Pablito hizo tiempo desde el saque de manos, razón por la que fue expulsado. Aún así, los ciudadanos amarraron su segunda victoria al hilo y llegaron a 6 unidades en el grupo 2. A pesar
pesar del invicto, los que juegan en Insurgente Sur tendrán que ir con pincitas y mucha precaución al siguiente encuentro, puesto que estaban a punto de meterse al infierno, casa del entonces campeón, Toluca, que aún no lograba su primera victoria del Clausura 2009, resultado de 2 empates frente a Atlanta y América. Con una gran sonrisa, el entrenador brasileño fue a saludar de primera mano al Chepo de la Torre. Memo Vázquez le siguió, y Paula Silva, de igual manera, se fundió en un gran abrazo con su exentrenador. Después de que los Diablos hicieran su team back, el nazareno dio la indicación para que el balón rodara en la cancha del Nemesio 10. Al 5, Mario Méndez la prendió con una media tijera espectacular, que fue neutralizada por Bernal. En cuestión de 4 minutos, los choriceros volvieron a cargar al ataque, pues Israel López, con un misil a balón detenido, obligó el vuelo providencial del capitán universitario. A Héctor Mancilla se le presentó una oportunidad envidiable, solo que el Chispa Velarde se antepuso. Al Tuca ya se le había pasado el sentimiento de felicidad que dio previo al arranque, y Hernán Cristante quiso jugar de líbero, mas le entregó un presente al dorsal número 20, quien habilitó a Martín, pero no cabeció de la mejor forma. El canterano de los purépechas, con un cambio de ritmo impresionante, rebasó la línea defensiva, se juntó con Dante, quien dejó cara a cara al zurdo Morales con el guardameta para aguantar vara y rechazar a la esquina. El argentino jugó en el área y posteriormente fue amonestado por ahorcar a Morales, quien lo fue a presionar en una acción que ya no contaba. Más tarde el Toshiro llegó fuerte en un encontronazo, pero alcanzó a meter un centro a la olla que fue enchufado por el purranquino, quien con un frentazo inauguró 2 cartones. El número 55 la voló. Ciña le siguió de tacón al chileno, que aunque limpió la zona no encontró el arco. Esquivel atendió la diagonal retrasada, solo que pateó por un costado, y el nacido en Brasil impactó desviado. Antes de ir a recuperar oxígeno, llegó la polémica que pudo haber cambiado el destino del compromiso, puesto que Edgar Dueñas le dio un empellón por la espalda a Ismael, y a pesar de que para muchos era penal, el árbitro no lo vio así. Apenas al minuto 4 del segundo periodo, Bravo fue expulsado por un planchazo sobre Martín Romagnoli. Así que si el panorama no se veía nada favorable para los estudiantes, ahora estaba muchísimo peor. El nacido en Río de Janeiro dialogó con GU Chiapas. La Rebel no dejó de alentar, y tras un rebote que se dio el arquero, el Picolín Palacios marcó el de la paridad. No obstante, el abanderado levantó la franela. Los números 7 se encontraron en media cancha, y Sergio Santana fue pintado de amarillo por bajar a Leandro. El banquillo de la escuadra capitalina se mostró confuso ante el desempeño de sus compañeros. Antonio Nelson asistió a López, quien no encontró la cabaña enemiga, y el Tuca le dio las últimas indicaciones a Paco Palencia. Más adelante, el naturalizado mexicano buscó el palo más alejado del portero en un par de ocasiones. En la primera, el arquero se recortó sin contratiempos. En la segunda, solo observó cómo se alejaba sin peligro a su caso. El avión, Néstor Calderón, ganó el duelo individual y mandó un servicio que fue desviado por el cancerbero, aunque llegó a los dominios de Carlos Esquivel, quien no pudo multiplicar el 1 por 2. En la recta final se presentaron disturbios en las gradas, por lo que los oficiales tuvieron que retirar unos cuantos. El Chepo se veía tenso pese a la ventaja. El de la melena larga no pudo meter un centro decente. El señor Canoso estaba cabizbajo en las entrañas de la banca, y la barra visitante nunca dejó de cantar. Sin más, el mediador decretó el final, que significó los primeros 3 puntos para los Diablos, mientras que para los de la U de México representó el final del invicto y el inicio de una mala racha que duraría un buen rato. Dejando de lado la derrota que sufrió en la Bombonera, los padrinos de Hugo Sánchez tenían que volver al trabajo y preparar bien el siguiente partido, pues se enfrentarían a Monarcas Morelia, rival directo del grupo. Debido a la baja del delantero titular por suspensión, Valencia y Cacho conformaron la pareja de baile para cubrir el eje del ataque. Los que también tienen un equipo del otro fútbol conectaron con su afición, tras que el conjunto rojiamarillo salió de las profundidades, y unos cuantos suplentes fueron a saludar al que en algún momento fue su mentor. Se guardó un minuto de silencio por la muerte del padre del Chelis, y Roberto García Orozco dio la señal para dar inicio a las hostilidades. Luego de que Luis Fernando Tena le diera un sorbo a su bebida, Andrés Mendoza le comió toda la espalda a la saga universitaria, y con un izquierdazo colocó el 0-1. El ex de Cruz Azul no llegó pleno a un remate de cabeza. El 11 se dio la media vuelta, pero solo consiguió un saque de esquina, y en las tribunas algunos ya estaban dormidos. A pesar del tono rocoso en el que entró el compromiso, los locales quisieron revertir la situación, mas el defeño fue víctima de la bandera, y el rockero ganó el elevador, solo que Moisés Muñoz lo bajó. El Dinamita arrancó desde la banda de la derecha, recortó al centro, y sacó un bombazo cruzado, que ayudó a aumentar la estadística de Moy, quien con una estirada monumental desvió al córner. A regreso de los comerciales, el número 8 se metió en el área,
pero Muñoz alcanzó a desviar hacia afuera. El nacido en la CDMX salió de forma precipitada y se fue de largo, aunque Efraín Juárez alcanzó a salvar la chamba. Ferretti le pidió a un jugador que bajara. A Cacho le dieron un codazo atrás de la cabeza, y el que se formó en la noria nuevamente no consiguió conectar con la testa. Pese a que casi no tenían incursiones al ataque, cada que los canarios pisaban el área rival generaban un peligro bárbaro. Y Droguet con una vaselina por poco incrementa la diferencia. El del jersey rojo anticipó al paraguayo. Una fanática disfrutó de su botana, y Verón tuvo un fuerte choque con el guardaballas visitante, cual provocó un pequeño conato de bronca. Finalizó con el cartón preventivo para el central. A 4 del final, Pablo recibió de espaldas y se llevó un fuerte golpe por parte de Marvin Cabrera, quien fue acreedor de la vermelha. López casi gana por aire, pero Moisés se quedó con la de Gajos. La volea del Calvo se fue a la nada, y Hugo Patricio trató de hacer más grande el resultado, pero el 125 no lo permitió. Los entonces únicos bicampeones de nuestro fútbol sumaron su segundo descalabro al hilo. Permanecieron con las mismas 6 unidades que 2 semanas atrás, mientras que Morelia y Chivas tomaron la cima del grupo 2. El partido de la jornada 5 contra el Pachuca era muy especial para el brasileño, debido a que estaba por cumplir 100 partidos al mando de Pumas, quienes sumaba 33 victorias, 36 empates y 30 derrotas. Aún y con el mal momento que atravesaban, el Tuca tenía muy claros objetivos a corto y largo plazo. En corto es ganar el próximo partido, a lo largo es buscar la clasificación, y dentro sí es prioridad, sí es motivo de ambición conseguir el título. Todo un profeta el bigotón. Por otro lado, no pudieron contar con Sergio Bernal, quien sufrió una lesión muscular de primer grado en el recto femoral derecho, que lo tendría fuera de las canchas por lo menos 2 semanas. Odín Patiño, quien fue el que tomó el cuidado de los 3 palos, no jugaba desde el 16 de septiembre de 2008, cuando fue expulsado en un partido por la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el San Francisco de Panamá. Acompañados de sus hijos, los jugadores albiazules saltaron al terreno de juego. Los seguidores que realizaron el viaje desde Ciudad Universitaria hicieron su trabajo, y después de un rato, los del enorme puma en el pecho salieron a encarar el compromiso. Antes de que se diera el silbatazo inicial, Pachus, la mascota del club hidalguense, fue a visitar a los suplentes del Pedregal. A Calero lo agarraba mal posicionado, ya que no pudo evitar el tiro de esquina. Las mieles del amor estaban a tope en las butacas, y desde muy temprano el DT más explosivo de la Liga MX empezó a perder la paciencia. A Cristian Jiménez lo encontraron entre líneas, pero le pegó con mucha delicadeza. El ex del Olimpia impactó muy cruzado, y los Tuzos mandaron al deshuesadero un tiro libre. Los laterales felinos se sumaron al ataque, y el Chispa Velarde intentó colgarla a segundo palo, solo que el colombiano se subió a la escalera para quedarse con la redonda. Al 37, un pelotazo impactó una joroba de Leandro Augusto, y habilitó sin querer a Ismael Íñiguez, quien con un derechazo abrió la lata. Sin embargo, a 3 minutos de ir al descanso, los que juegan enfrente de Biblioteca Central perdieron las marcas en un balón detenido, y Leobardo López con tranquilidad marcó el de la paridad. Al medio tiempo, la Rebel hizo de las suyas, pues alrededor de 200 integrantes de la barra agredieron a los cuerpos de seguridad, quienes se vieron arrinconados y replegados a la cancha. Con todo y que el sonido local exigió orden, el grupo de animación festejó su disque victoria con cantos e insultos desde los policías. Ferretti inició la segunda mitad con mucha fusividad. Castro buscó a Bravo, quien no pudo hacer mucho ante la chica de Miguel. En esa misma secuencia, los pachucos tomaron mal parados al rival, y a pase del Chaco, Blas Pérez marcó el de la voltereta. Desconcertado por el gol de vestidor, el estratega carioca fue a buscar respuestas con Memo Vázquez, y de inmediato su compatriota por poco regresa todo al punto de partida desde un tiro de castigo. En el afán de querer estorbar al contrario, Paul Aguilar estuvo a punto de marcar en propia puerta. Momentos más adelante se consumó la desgracia del número 22, quien se quedó atrás y habilitó al ex Hidrocálido para que le dieran un bombón a la rata. Llegó del trámite. El campeón de la Sudamericana se quitó la chamarra para ir a cumplir la ley del ex, y paralelamente el oriundo de Resistencia obligó el vuelo de Víctor Patiño. Ambos equipos no se atrevían a más y hasta parecían cómodos con el empate, pues el argentino se olvidó del balón para hacerle un banquito al de Santa Fe. El que fue campeón con Chivas le dio asesorías a Pablo Barrera, y el Cóndor dejó morir en sus guantes cualquier intento de gol. Después de entender la teoría, el extremo tuvo que llevarlo a la práctica. Patiño rechazó con los puños, y el pájaro Benítez casi mete en aprietos al adversario, nomás que se levantó la franela. Hasta en el último aliento del cotejo, Aguilar no dejó de correr. Gracias a su perseverancia, consiguió un tiro libre que tenía tintes de saque de esquina, y al igual que en la primera parte, los del sur de la Ciudad de México se durmieron en la marca. Así que el hermano de Malcolm se subió al hoverboard de Marty McFly para sellar la victoria y redimirse de lo ocurrido. Todavía el conjunto azul y oro mandó la diagonal de último minuto, solo que nadie llegó a conectar, y el cronómetro alcanzó su final. Tercera derrota al hilo, y los 6 puntos recolectados en las primeras 2 jornadas cada vez eran menos para pelear por un lugar en la liguilla.
protagonistas de esta historia crearon una oportunidad para retomar el camino del triunfo. La tendrían en contra de los Jaguares de Chiapas, que en los últimos 13 partidos ante los de la U contaban con 10 derrotas. Oribe Peralta estuvo a punto de hacerle el favor al equipo de Alfonso Cuarón con un frentazo, que de milagro no fue gol en contra. Marco Palacios se deslizó por el aire, mas no encontró portería, y el número 5 fue amonestado por una barrida. El saque desde el vértice parece ser la mejor vertiente para el cuadro local, dado que volvieron a incomodar a los chapanecos por ese medio. Posteriormente, Edgar Hernández rechazó con los de box, Castro le pegó espantoso, y el estratega local desaprobó el disparo de su mediocampista. A pesar de que los de la Selva no daban indicios de ningún tipo de peligro, pasado el cuarto de hora, el Cepillo se dio la media vuelta y sacó un cohetazo que fue desviado por los reflejos gatunos del guardameta. Martín Bravo comandó el ataque de los del jersey blanco, solo que pecó de envidioso, y aunque tenía 3 opciones para tocar, prefirió terminar por sí solo. Luego de que el argentino pidiera un penal por un choque con Gandolfi, Augusto con un zapatazo raso desde Brasil cortó el listón. Con todo y el gol, Pumas no dejó de lado la ofensiva, puesto que con un martillazo Darío Verón, que estaba celebrando su partido número 200 como felino, casi convierte el 2-0. Al Cachas le bloquearon, Carlos probó el capitán de los del sur, y a Efraín Juárez le mostró la dorada por frenar a Danilo Verón. Antes de comenzar el segundo capítulo, el del Saco le dio una última charla a G.U. Chiapas. Ya en las acciones del juego, el Jerry Flores fue advertido por hacer berrinche. Patiño descolgó la ropa del tendedero, y Augusto, quien sintió ligeras molestias en la ingle, miró con atención desde el banquillo. Los tsunamitas nunca dejaron de buscar el 2-0. Más que el de Asunción le pegó con la punta del zapato y se quedó con las ganas. Oscar Razo se unió a la lista de mal portados por una infracción al ex Colón. El Bofo se quitó la indumentaria de suplente y cuando ingresó fue brutalmente abuchado por la afición. Ahí está el movimiento, Mauricio. Sí, se va con el número 26, Cristian El Recodo Valdés, un hombre con labores más de sacrificio y el que ingresa al terreno de juego, abucheado por toda esta ciudad universitaria con el número 1, Adolfo El Bofo Bautista. Los minutos cada vez eran menos, y el nacido en 1954 no entendía qué carajo hacen los suyos, pues momentos más adelante tuvieron la enésima chance desde el córner, pero Dante López no pudo direccionar un remate a bocajarro. Después de tanta falla, por fin le dieron descanso al número 9, solo que tú ya sabes qué pasa cuando alguien perdona tanto. Bautista se tiró una chilena bastante rancia, que agonizó en las manoplas del golero, y cuando quedaban 6 por jugarse, el nacido en Torreón cumplió su cita con el destino para empatar el tablero. Así, con la imagen de un Ferretti desorientado, se firmó la división de unidades, y un encuentro más, sin poder sumar de a 3. El duelo de la jornada 7 frente al Atlas no pudieron contar con el naturalizado mexicano, quien continuó con molestias físicas y estaría fuera de 1 a 2 semanas. Por otro lado, el técnico más enojón del país quería celebrar su cumpleaños número 55 con alegría entre tanta desgracia. La presión del fan de Metallica por poco rinde frutos, ya que Hugo Ayala metió en un problemón a José Canales, quien alcanzó a salvar sobre la raya. Botinelli le metió el pie muy abajo. Hans Westerhoff, ex entrenador de Chivas, aprovechó sus vacaciones para ir al Jalisco, al igual que Marioni y el Piojo López. El equipo de los Estudiantes animó balón detenido, no más que la barrera saltó a tiempo, y de no ser por la lámina, el rojinegro hubiera cantado primero. Al minuto 19, Lucas Ayala aprovechó un rechace defensivo y la prendió de bote pronto desde 3/4 de cancha para clavarla por toda la escuadra. Golazo en toda la extensión de la palabra. La visita quiso contrarrestar con una chalaca que ni siquiera contó por un previo fuera de lugar. En contraste, el Zorro, a base de determinantes latigazos, incrementó la diferencia, pues Edgar Pacheco no desentonó y con un cañonazo dibujó el 2-0. El mejor alumno del Tuca paró la oreja para revolucionar el partido, y apenas a los 27 minutos se llevó a cabo la primera modificación. La Volpe la vivía como si fuera abajo del marcador. Achucarro se quiso meter en el mismo nicho que sus compañeros, mas no le dio la calidad, y el lateral derecho de los Concolor trató de sorprender al portero, que no tuvo complicaciones. El escuadrón tapatío no estaba conforme y cada vez quería más. Sin embargo, Botinelli remató directo a la posición del guardián. De un momento a otro, Ayala emergió como centro delantero, lo que dejó claro que su fuerte estaba en zona baja. En la última de la primera mitad, el que andaba jugando en su tierra natal bailoteó por el vergel de la derecha y sacó un fierrazo que Pepe escupió al centro. No obstante, a Palencia ya no le dieron los reflejos. Los auriazules tenían un solo propósito para la parte complementaria, solo que ni el gatillero ni el dinamita pudieron cumplirlo. El número 8 intentó corregir el camino una vez más, pero la defensa estuvo presente. Oscar Vera fue a checar su papeleta de cambio y Efraín le dejó ir todo el empeine. La desesperación de a poco se hizo presente en la sangre de los rebeldes, pues el guaraní fue amonestado por llegar tarde. El DT, que habla portugués, se comió las uñas y el meta con corte de militar desvió un centro.
Al minuto 72, los del Pedregal exigieron un penalti tras un punterazo de Israel. El profe ni los peló. La falta de comunicación entre el arquero suplente y la defensa era evidente. Y casi arman un problemón, en donde no existía peligro. El veloz extremo mexicano la metió al hervidero. Sin embargo, solo obtuvo como resultado un fuerte choque entre Canales y el roquero. Patiño estuvo atento al primer poste para evitar el tercero. Los académicos hicieron temblar el inmueble, en contraste con la preocupación de Ricardo Ferretti, que ya se empezaba a ver en la cuerda floja. 7 partidos jugados, 5º compromiso al hilo sin ganar, 7 unidades de 21 posibles y último lugar de su grupo con casi medio certamen jugado. No obstante, la historia está a punto de dar un giro rotundo. Aunque antes de continuar con el torneo doméstico, tenían un compromiso por los cuartos de final de la Conca Champions, en donde Pumas avanzó como líder del grupo B con 2 unidades, resultado de 3 victorias y 3 empates. El rival era bastante conocido, pues del otro lado se encontraba la máquina del profesor Benjamín Galindo. La ida se jugaría en el Estadio Azul, y aunque los de la Autónoma de México eran favoritos para avanzar debido a la gran primera fase, el resultado fue muy diferente. El Tuca le restó importancia al torneo internacional y mandó un cuadro alternativo, decisión que le costaría muy cara, puesto que el Jimmy Lozano con un golazo a balón detenido le entregó la ventaja a los de la Noria y aplicó una dolorosa ley del ex. Aún quedaban 90 minutos por jugarse, pero si los de la U salían con los mismos ánimos a disputar la vuelta, quedarían fuera de la Conca, aunque antes de ello tendrían que atender el certamen local. En el duelo de universidades, Tigres estaba por estrenar técnico, pues José Peckerman sustituyó a Manolo Lapuente. Por otro lado, el conjunto de la capital pudo quedar de nueva cuenta con su hombre de seguridad bajo los 3 palos, Sergio Bernal, quien superó su lesión, estaba de vuelta. Los Pumas tenían cierta confianza en el bolsillo, pues pese al mal momento traían de clientes de los San Nicolás, en Ciudad Universitaria, ya que los norteños no ganaban desde el 9 de abril del año 2000, sumando 7 descalabros y un solo empate. Los de CU realizaron su ritual de cada 15 días. El Tuca abrazó con mucho gusto al nuevo de la clase, y Antonio Sancho le cedió el saque inicial al cuadro de azul. Mauricio Romero puso el primer aviso, pero cayó en fuera de juego. El DT argentino le dio un mensaje al capitán, y después fue a cubrirse del sol. El que participara en los Juegos Olímpicos de 2004 comenzó el contragolpe, solo que se ahogó en un vaso de agua, y cuando por fin tocó para el zurdo fue muy tarde. Íñiguez levantó la de concreto, mas Oscar Pérez la desmoronó. El guanajuatense apareció una vez más por detrás de la zaga, pero Bernal achicó y el conejo le salvó la chamba a su central. El eterno vaivén que se desarrolló en Ciudad Universitaria estuvo a punto de llegar a su fin con un testarazo de la Rata. No obstante, el ex maquinista se estiró con calité, luego de que Ariel Bogado fallara en la definición. El del corto cabello, pero abundante en clase, rompió el cero con un potente remate cruzado. Leandro queda atrás, el zurdo. Zurdo que había tenido 3 por aquel sector de la izquierda recibe este balón y le pega raso. Valencia pudo haber abultado el marcador, mas no se enfiló de forma correcta. En un arrancón, Guillermo Marino se metió hasta la cocina, solo que el ex correcaminos cuidó la valla invicta y en el contrarremate Bogado erró con la mollera. Más tarde a Martín lo asistieron con un pelotazo de 50 metros, pero nunca encontró el momento perfecto para accionar el arma. En el fin de la primera parte, Lucas Lobos animó de larga distancia. Pero el enguantado se subió al avión, Paco cabeceó por fuera y el Chispa la picó con mucha intención, nomás que la terminó en la azotea. Los suplentes universitarios calentaron desde el comienzo del complemento. Parecía que ambos técnicos hacían los mismos movimientos y Juárez paró las manos del cancerbero. Al Team le filtraron entre líneas, solo que Pérez hizo el Cristo y luego Palencia jugó con Ismael, quien reventó el pecho del guardameta. El mundialista en Corea y Japón localizó el acorde perfecto para el gol, pero nuevamente se impuso el conejo. El que fuera guardaballas del Tri controló en 2 tiempos el fogonazo de Castro. Al que marcó el único tanto del encuentro lo tarjetearon por impedir la reanudación. Y el número 17 dejó sin aire a Pedro Benítez. La segunda diana de los patrocinados por Banamex se veía más cerca que el primero de los regios. Y el de la cola de caballos anticipó a Oscar Pérez, mas no direccionó el cabezazo. La afición se mostró hostil con el Kikín Fonseca, que tenía un rato calentando. Y el campeón del mundo sub-17 cometió una falta en los linderos del área, que saldría más cara de lo esperado, puesto que Lobos la colgó del ángulo para equilibrar la balanza. Atención, el tiro. ¡Gol! Golazo de Lucas Lobos. Y allá arriba la danza con Lobos.
El disparo de Lucas y el golazo de alfombra roja y Caravanas la puso por arriba. Los del lado de Nuevo León le dieron la vuelta a la tortilla, pero el trapo fue alzado y el Tuca echó toda la carne al asador con el ingreso del albirrojo. El escenario para los chilangos no era nada inspirador, ya que por sexta jornada consecutiva la victoria se les escurría de las manos. Sin embargo, a 3 del final, Juárez la metió al caldero y el héroe menos esperado apareció en el momento más indicado, pues Dante López con un testarazo se reivindicó con todos, hasta consigo mismo. Aquel juego ganado marcó un antes y un después en el andar de los felinos, pues luego de haber tocado fondo por un mes entero, se proyectaron hasta lo más alto, aunque antes de ello tenían una cita en la CONCACAF. A los que juegan cerca de la línea 3 del metro no les sirvió otro resultado que no fuera la victoria para avanzar a semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. No obstante, el DT Carioca se aferró al talento de la cantera y otra vez mandó un cuadro B, que resultó tal y como el partido de ida, ya que con un solitario gol de Cristian Miguel Riveros, el Cruz Azul se instaló en la siguiente fase. Como es costumbre, la afición del cuarto grande no tenía nada de paciencia y quería resultados inmediatos. Así que tras el silbido final, el fuera Tuca se hizo presente en Ciudad Universitaria. Tremenda cerrada de boca que se llevarían en un par de meses. Luego de la triste eliminación del certamen internacional, tenían que darle la vuelta a la página para medirse a San Luis, pues tenían una liga que salvar, y no había pasado mucho desde que retomaron el sendero de la victoria. Los del Pedregal fueron a reconocer a su afición que los acompañó Alfonso Lastras. Los potosinos se dieron del túnel, y sin más las acciones comenzaron. En lo que Luis Escatolari se cobró de los rayos ultravioleta, Leandro Augusto probó de larga distancia, solo que se excedió de potencia. Ferretti de Oliveira dejó ver su ansiedad al morderse hasta las cutículas. Los tuneros se acercaron con un cabezazo, que se despidió por encima del travesaño, y a Fer Morales le dejaron un recuerdito en medio campo. A pesar de que la defensa no se abría, los locales no dejaron de intentar por todos los medios posibles, y Nacho Torres sacó un zapatazo lejano, que controló sin problemas Bernal. Pumas contestó con una media vuelta de Martín Bravo, que acabó en la luna. Y Adrián Martínez fue sancionado con amarilla, luego de atropellar al Cachas. Más tarde Néstor Vareiro se subió al trampolín, pues cabeció muy desviado. El niño efectuó el enésimo disparo al vacío, y el ex Diablo tomó un bañito de sol. Si alguien tenía más chances claras de abrir el marcador era el San Luis. Y tras una serie de rebotes, Leonel Olmedo se mandó una media tijera desde el suelo, más que reventó la base del palo. El de la gorra ya estaba bastante molesto por lo ocurrido. A continuación, el Picolín cargó por detrás al número 9, solo que el profe andaba muy lejos y no sancionó el penal. Los dirigidos por el argentino no cambiaron de chip para la segunda mitad, y Torres con un balazo a larga distancia calentó motores. Jesús Palacios también atendió al zurdo. El Jagger la prendió de zurda, con ello se despidió del compromiso, aunque tras un choque de rodillas se vio obligado a salir de cambio. Braulio Luna se elevó, solo que no direccionó bien de cabeza. Moreno mandó un centro peligrosísimo que nadie conectó. Y después de un buen rato, los capitalinos llegaron a la área contraria con un servicio de Morales. A pesar de la nula producción en ataque, al minuto 71 Darío Verón emergió solitario a la altura del manchón penal. No obstante, expuso sus carencias en definición. 4 minutos después, Francisco Palencia perdió la cordura. Soltó un patadón sin sentido en el ombligo de la cancha, lo que le costó la tarjeta roja. Lamentable. En las gradas la preocupación era cada vez mayor. Luis Fuentes, que estaba debutando en el máximo circuito, cubrió el lugar de Morales. El capitán sin gafete por poco acompaña a su compañero, pero el nazareno lo dejó en advertencia, y el bigotón no podía creer la infracción que le señalaron. Aunque estaban con uno menos, se vieron mejor, y a 5 del final el de Asunción ratificó su renacimiento. Seguido de un exquisito control dirigido, la colocó en el poste más lejano del arquero para poner el 0-1. Y Caprio, ¿quién te conoce? El verdadero renacido se vio en 2009. Como jugador de voleibol, el del Pants mantuvo la ventaja. En el último segundo del agregado, de él filtró a Agustín Oldini, quien le entregó un paquete especial a José David Toledo para finiquitar el 0-2. Segunda victoria al hilo y con 3 unidades. De manera sorpresiva, los felinos se colocaron en la cima del grupo 2. Sí, la verdad que es importantísimo. Tenemos que volver a ganar, ¿no? Y bueno, estamos ahí arriba ahora. Se dudaba de Pumas. ¿Qué le pasó a Pumas en esa rachita de no poder encontrar los 3 puntos en cada encuentro? Bueno, ojalá sea esa racha que el torneo pasado no agarró a mitad de temporada. Ahora no agarró al principio, ojalá ahora más podamos sacar siempre la victoria. Hoy justo este 2-0 refleja lo que sucedió en la cancha esta tarde. Sí, refleja porque bueno, sabíamos que San Luis era un equipo muy fuerte y bueno, tuvimos un planteamiento un poco defensivo al empezar, pero como sabíamos que ellos también tenían que agregar un poco de jugar más contra gol, pues no resultó. Gracias Dante, enhorabuena. Dale, gracias.
la edición de la final Apertura 2007, los de la U de México querían romper la mala racha ante el Atlante, porque tenían 10 partidos salidos sin ganar contra el cuadro blaugrana. Luego de que Rafael Márquez estrelló una volea en el larguero, Gerardo Espinosa derribó a Isma dentro del baúl y el mediador no dio señalar el penalti, el cual fue convertido por el roedor. A un minuto del entretiempo, Morales cabalgó por un buen rato y le cedió a Bravo, quien de primera intención multiplicó la cifra. Los potros dieron indicios de vida con un pepinazo de Gabriel Pereira. Sin embargo, el gemelo sentenció el 3-1. En este triunfo, los Pumas no solo rompieron la maldición, sino que también se consolidaron como líderes de su sector, con 16 puntos. En la edición número 107 del Clásico Capitalino, ambas escuadras tenían mucho que ganar y nada que perder. Los escolares llegaban con una racha positiva de 3 victorias consecutivas en liga, pero también con el desafío de no haber vencido al América en los últimos 5 enfrentamientos. Por su parte, los de Cuapa no conocían la victoria como locales en ese torneo. Debido al fuerte impacto del encuentro, durante todas las semanas se habló del tema de seguridad, pues aunado a los miles de operativos que se realizaron en las inmediaciones del Estadio Azteca, miembros de ambas barras llegaron a acuerdos para que el ambiente fuera seguro y familiar. ¡Qué paro! Chucho Ramírez le dio la bienvenida a su similar, y la fotografía, que siempre es tomada, pero nunca publicada, se llevó a cabo. El cuadro de la UNAM alzó la mano primero con un remate lejano, que encontró descanso en los brazos de Guillermo Ochoa. Robert de Piño iba solo contra 5 enemigos, y de manera impresionante el naturalizado mexicano obsequió un foul, que concluyó en las tribunas. Posteriormente, Diego Castillo desbordó por el carril de la izquierda y sacó un vaso que se fue desviado por el talón del camiseta número 125. Íñiguez le entregó un obsequio a Paco Memo, y el 9 de la Estudiantina marcó el de la victoria momentánea, solo que no contó por un empujón previo. Martín Bravo se dolió por un pelotazo, que requirió de las asistencias médicas, se reincorporó sin ningún problema. El central, carente de cabello, cometió una falta que provocó la molestia del picolín. El atacante brasileño caló con un cabezazo que se marchó por fuera. Ángel Reina reventó a Palacios. En los minutos finales de los primeros 45, Chispa Velarde atacó al Pleititos, quien tuvo que ser atendido por los médicos, y López envió un trazo a tierra de nadie. De vuelta a la acción, Marco Antonio volvió a crecerse en zona baja. El melenudo impactó muy abierto. El cancerbero se quedó con un servicio ajeno. El reloj cada vez se hacía mayor. Las emociones iban en plena decadencia. Sin embargo, el volante por izquierda tuvo un destello de lucidez cuando retrasó para el albiceleste, quien estampó una camiseta amarilla. Enseguida, Martín le pegó muy descompuesto, pero le salió la asistencia para el zurdo, quien en lugar de meterla, tuvo como resultado un par de huevos estrellados. Luego de un par de minutos, el de los chinos regresó al ruedo. El gatillero no consiguió impactar la bocha, y a Oscar Rojas le mostraban la preventiva. En el agonice del juego, el paleta Esqueda fue amonestado por intentar engañar, y Efraín Juárez recibió el mismo castigo, por la misma intención. El nacido en el 81 continuó en pleno estado de gracia, y ambos Seyur, con un tiro centro, por poco le entrega los 3 puntos al escuadrón azul crema. Y así, el duelo más esperado del fin de semana, lo único de lo que se habló fue de los temas extracancha, pues un total de 31 personas fueron detenidas por la policía al cometer faltas cívicas, como consumir drogas e intentar robar durante el partido. Además, integrantes de la Rebel rompieron una lámpara del baño y una cañería de PVC en el Coloso de Santa Úrsula. Eso de parón de selecciones, los tsunamitas tenían en puerta la revancha ante Cruz Azul, que pese a la hegemonía sobre el contrario, acumulaba 4 encuentros al hilo sin victoria. Además, no podían contar con su arquero titular, Josgar Gutiérrez, quien fue castigado y relegado al banquillo, pues 2 días antes del enfrentamiento fue captado en un bar de la Ciudad de México, del cual salió hasta las 4 de la mañana, y no necesariamente en las mejores condiciones. Un saludo al reportero, muy activo en YouTube por estos días. Así que sin más preámbulo, arrancaron las acciones en el Estadio Azul, en donde se dio un ambiente inigualable. En la infancia del compromiso, Toledo clavó un centro que bajó Poncho Blanco. El número 10 del conjunto visitante se metió hasta el interior del área, nomás que no pudo quitarse el guardameta, y aunque el juez dio la ventaja, amonestó a Verón por una entrada sobre Landín. El Tuca estaba con un porte de aquellos, y el que traía exceso de bloqueador solar fue pintarrajeado por bajar al Dave. Fue el 26 que tras una faramalla le retrasaron a Gerardo Torrado, quien con un obús que se incrustó por toda la horquilla eliminó los pares. Golazo. No obstante, la felicidad fue efímera para los celestes, pues en menos de 2 minutos, el hombre del momento aprovechó una mala salida del cancerbero para poner todo como en el punto de partida.
Tan solo 3 minutos después, los de la Universidad Nacional le dieron la vuelta a la situación, ya que a pase de Velarde, el ex San Martín la mandó a cruzar la línea. A pesar del cachetadón con guante blanco que acaba de recibir la máquina, nunca dejaron de buscar oportunidades enfrente, solo que César Villaluz no pudo ejecutar. El Goya retumbó en el Ciudad de los Deportes, y sin minutos que agregar, los 22 protagonistas se fueron al break. Gerardo Lugo, quien ingresó de cambio para el segundo lapso, remató muy descompuesto. En cambio, Ismael Íñiguez, con un potente cabezazo cruzado, le enseñó cómo hacerlo para convertir el tercero de la tarde. Los cementeros trataron de darle de su propia medicina a los felinos, más que el oriundo de Zamora reventó el larguero. El número 26 nuevamente tuvo la oportunidad de contrarrestar el tablero, mas él salió a tiempo. López, que andaba agrandadísimo, intentó hacer una ruleta, pero ni a carrusel llegó, y Bravo se despidió entre aplausos de su afición. A continuación se nos mostró en primer plano al maestro, en segundo a Ferretti, y más atrás la sangre azul. El que fuera campeón en Lima pateó por un costado. El brasileño se mantuvo con los brazos cruzados, y en una misma secuencia, Ceballos tuvo un par, solo que Bernal apretó fuerte el abdomen para bajar la persiana. Cerca de la recta final, Gerardo la metió a la olla, y Joaquín Beltrán con un testarazo se quedó a nada de recortar distancias. No obstante, el nacido en 1970 con una estirada colosal sostuvo la ventaja de 2. Barrera se despojó de la casaca de calentamiento. El portero ahora le dijo que no al camiseta 18, y fue el lujo del fútbol quien pudo vencer al protector del arco para poner el 2-3, con aún 3 por jugar. Rogelio Chávez y Leandro Augusto quedaron tendidos por un encontronazo. Una aficionada no traía ganas de devolver el void. Un aureazul que pidió el corte de Sharawi acompañó los cánticos, y sin más el silbante decretó la victoria de la visita. Gracias al excelente torneo que tenía el Puebla, donde sumaban 21 puntos y eran terceros de la general, el descenso cada vez se veía más lejano, pero aún era una realidad posible. Sin embargo, de conseguir la victoria en CU aseguraban su permanencia en primera división. Parecía que los de la CDMX volverían a las andadas, pues apenas a los 6 minutos Vilo Davino puso por delante la franja, no más que el de Santa Fe apareció en el momento adecuado, puesto que antes de que terminara la primera mitad aprovechó un rechace de Jorge Villalpando para equiparar. Sergio Pérez fue expulsado por frenar un contragolpe prometedor, y al 92 Pablito sacó el francotirador para someter a los camoteros, que se tiraron con todo el ataque en los últimos segundos, pero solo dejaron más espacios a los facultativos, quienes por medio de la pura doble P amarraron el 3-1 final. A pesar de que los Tuca Boys vivían un gran momento, se tuvieron que despedir de Fernando Morales, quien presentó molestias y tuvo que ser operado por un desgarre en el menisco de la rodilla izquierda, con todo y que el zurdo declaró: "Para la liguilla ya andaré. Espero estar listo para regresar a ser campeón". Tras la operación se anunció que se perdería el resto del torneo. No obstante, su bendición sí llegó muy lejos. En medio del Clausura 2009, Lotto, la marca que aún vestía a los felinos, decidió dar por terminada la relación por el tipo de cambio de dólar, así que la firma italiana la dejó hasta ahí. Fue así que eligieron a Puma para vestir, a partir de la apertura 2009, al equipo con el que compartía nombre. En la jornada 14 visitaron a los Indios de Ciudad Juárez, escuadra que, aunque fácil en el papel, se defendiera hasta los dientes para evitar el descenso. En el Olímpico Benito Juárez se vio un partido con pocas emociones y muchos errores que finalizó con un tedioso 0-0. La única buena noticia para nuestros protagonistas es que continuaron como líderes del Grupo 2 y estaban a un pasito a asegurar el boleto a la liguilla. El 23 de abril de 2009 se confirmó la llegada de la influenza a México, razón por la que todo el país se detuvo por un momento, pero el balón nunca dejó de rodar y a puertas cerradas se llevaron a cabo las incidencias de la fecha número 15. Para Martín Bravo este era un duelo especial y con tintes de revancha, ya que el 1 de noviembre de 2008 estaba listo para debutar con la camiseta azul y oro frente al Redil, solo que un día antes registró un dolor abdominal que lo llevó al hospital. Luego de practicar una serie de estudios le diagnosticaron apendicitis y por lo tanto requirió una intervención quirúrgica, horas antes del partido que empataron a 1 sus compañeros ante los rojiblancos. Por otra parte, Ricardo Ferretti nomás no podía vencer a los tapatíos al mando de los universitarios, pues contaban con 4 empates y una derrota, así que tiene la chance de romper una maldición más. La Rata casi quiebra el cascarón con un codazo, más al tercio de hora el Amauri le puso un centro preciso al Chicharito Hernández, y de palomita menó las redes. A pesar de que el rebaño mantuvo la mínima ventaja, al 82 Juan Carlos Cacho se quitó la malaria y con un cabezazo que cruzó por completo la línea, firmó la división de unidades. Cabe recalcar que Cacho tenía casi 6 meses sin marcar, pues no lo hacía desde el 9 de noviembre de 2008 ante los Tecos, además de que no tenía participación desde la fecha número 6, por lo que los minutos que recibió fueron muy bien aprovechados.
La misma UAG se presentó con un excelente estado de ánimo, ya que una semana atrás derrotó a la América y aseguró su estancia en el máximo circuito, por lo que quería ir por más. En cambio, los de la otra U tenían la intención de no postergar más su boleto a la fiesta grande, pues debido al empate ante el Chiverío lo continuaron viendo a la distancia. Así, en un estadio 3 de marzo sin público, guardado todo por culpa del H1N1, inició el cotejo. Pasada la hora en el reloj, el Pony Ruiz tomó la batuta para cobrar un tiro libre y con un derechazo que desvió la barrera, le dio la ventaja a los ajedrezados. Tan solo 9 minutos más tarde, los tecos se volcaron nuevamente al ataque y Rafael Medina con frialdad colocó el 2-0 definitivo, que acabó con la racha de 8 sin perder de los capitalinos. El encuentro ante Monterrey definiría mucho acerca del futuro auriazul, puesto que jugaban el tercero contra el cuarto de la general, por lo que el que saliera victorioso ocuparía un mejor lugar en la clasificación. Además, la gente estaba de regreso. Dos de los entrenadores más reconocidos e importantes de hace unos ayeres se saludaron con júbilo para dar inicio a la última batalla del certamen regular. Los Pumas sabían lo que se jugaban y desde el minuto 4 se lanzaron con todo a la ofensiva. Solo que Juan Carlos perdonó de cabeza. Felipe Baloy también ganó por aire, pero remató por un costado. Y Víctor Manuel Bucetich se paró con firmeza en la zona técnica. No obstante, Cacho llegó a quitarle cualquier tipo de tranquilidad que estuviera experimentando, pues con un testarazo puso los puntos sobre las IES, que no pudo festejar como se debe, ya que se llevó un golpe en la jugada. A Jehú Chiapas le dieron con todo por la espalda. El Dr. Octopus comenzó a repartir indicaciones y el copetón se perdió el doblete. Por trámite de un tiro libre, los que juegan bajo el sol de mediodía por poco sorprenden a Jonathan Orozco. Y luego de que Pablo Barrera bailó por el sector de la izquierda, envió un dardo al área que finalizó una media vuelta del Jarocho, quien con un golazo apenas se estrenó en la campaña. En los últimos minutos del primer episodio, Palencia le soltó un codazo a Felipe y Luis Pérez con un tiro lejano por fin le exigió al Gobernal, que andaba viviendo un día de campo. Con la intención de cambiar el rumbo de la historia, la pandilla se mostró más versátil en ataque y en 70 segundos obligaron la estirada del Cancerbero, quien expulsó al vértice. Sin embargo, los Pumas no bajaron los brazos y Efraín Juárez con un bombazo puso a prueba al Spider. Walter Ayoví pateó con dirección a la pista de tartán y más adelante impactó las mallas por el lado equivocado. Pasada la hora, el conjunto del Bosque agarró mal parado al rival, así que Íñiguez filtró para The Revenant, chutó directo a la humanidad del arquero. Basanta fue castigado por cortar un contragolpe con el brazo y tras un extraordinario desborde de López, Toledo ya desaboreaba el gol. La defensa alcanzó a puntear. El golpe de calor y la ansiedad que atravesaban los regios empezó a ser evidente. 75, Diego Ordaz derribó a Israel Castro para poner el último clavo en el ataúd de los suyos, que se materializó con un derechazo del ex Cruz Azul. Dante continuó repartiendo el queso y ahora le cedió al Cachas, quien no pudo hacer mucho ante la figura de Orozco. Suazo, quien no hizo nada en 81 minutos, se apareció con un cañonazo que aguantó Sergio. David Cabrera no le pegó del todo bien y el paraguayo no pudo poner en la mira el arco enemigo. Así los del Pedregal amarraron el tercer puesto de la general y el liderato del grupo. Además llegaron a 28 puntos, cerca de los 30 que autoexigió el Tuca y 2 más de los solicitados por la directiva al inicio del torneo. La verdad que estuvo muy complicado, ellos juegan muy bien, tratan muy bien la pelota, tenían buena posesión de ella. Yo creo que tuvo un equilibrio importante el día de hoy, contrarrestamos muy bien su posición de balón y fuimos contundentes también, ¿no? Pumas presenta otro cuadro, hace varios cambios, pero bueno, los que entran responden y ahí están. Sí, aquí hay una competencia leal por el puesto y eso permite que el equipo y el nivel del mismo esté al 100. Entonces entre quien entre, Pumas juega a ganar y no se nota nada, ¿no? Tecos para la liguilla, para iniciar la liguilla. Bueno, acabamos de jugar con ellos, me parece que todos hicieron unos méritos como para ir por campeonato. Creo que no hay rival fácil en la liguilla, a todos hay que vencer, ¿no? Y Tecos juega bastante bien, entonces hay que poner las pilas. Saludos en este 10 de mayo. Un saludo a todas las madres, a mi mamá y a mi esposa, que sigan rockeando. Gracias, Paco. El rival para cuartos de final fueron los Tecos de la Universidad de Guadalajara, que finalizaron con 25 unidades en el sexto puesto de la tabla general. Una maldición que sigue sin romperse. Los del sur de la Ciudad de México tuvieron que viajar incompletos, dado que Leandro Augusto y Juan Carlos Cacho fueron bajas por lesiones musculares, según explicó Mario Trejo. Además, Ricardo Ferretti se encontraba de fiesta, pues estaba a punto de dirigir su partido número 700 en Primera División e ingresaría a un club bastante selecto en el fútbol mexicano, en el que solo había 3 entrenadores: Nacho Treyes con 1083, Alberto Guerra con 778 y Antonio Carvajal con 702. Vaya que esa marca ya quedó muy atrás. Con el choque de las 2 mejores defensivas del certamen inició la fiesta grande del Clausura 2009.
Los tecolotes buscaron explotar las bandas desde los primeros instantes, solo que Darío Verón mostró quién mandaba y después le dejó un recuerdito a un adversario. Los pocos de la barra visitante que viajaron se hicieron sentir y a Chiapas le pusieron un penal en movimiento, más que le entregó un peluche a Jesús Corona. Más tarde, Paco Palencia exigió su marcador hasta las últimas instancias. El que se apellida como un estado le hizo aire a la cabaña del Agua G y Medina se la regaló al veterano. Luis Fuentes observó desde la butaca. El Tuca fue a mover el micrófono. El ruso Samohilny se trepó al árbol, pero no pudo direccionar el frentazo. Y Miguel Herrera comenzó a perder los cabales. A Marcelo Latorre le permitieron arrastrar muchos metros hacia adelante y sacó un zapatazo, que no parecía llevar mucho. Más complicó a Bernal, que neutralizó en 4 tiempos. El defensor ajedrezado metió en líos a su guardameta, quien con los de Dulce desvió al córner. Y al número 4 le llamaron la atención por andar forcejeando. Toledo se molestó por la posición del camarógrafo. Dante López remató por encima del larguero. Y al fotógrafo le fueron a llamar la atención. JJ le ganó la carrera al metalero. Ferretti se quejó con el cuarto árbitro y Sergio le dijo que no a un centro del Pony Ruiz. Luego de que el Piojo reclamara por quién sabe qué, Barrera le pegó chorreado y los fanáticos del conjunto local se mantuvieron firmes con el cubrebocas bien puesto. Previo al refresco, el de número de canterano empezó con las molestias en la costilla y pese a que quiso ignorar el dolor, se tendió y obligó el ingreso de las asistencias, que le dieron chance de finalizar la primera mitad. Concluyó con un cabezazo desviado de Jiménez. El complemento comenzó con la imagen de un Bernal pensativo desde el banquillo, mientras que David forzó el vuelo de Chuy Corona. Las emociones en las porterías eran cada vez menores, y el Gabriel Rangel fue amonestado por una barrida de destiempo. Sin embargo, Carlos Morales le regresó el sentido al enfrentamiento, pues con un derechazo levantó a la gente del asiento. Los auriazules quisieron responder por medio de Pablito, quien desbordó con magia, pero se quedó corto en el servicio. El brasileño buscó respuestas de inmediato con Íñiguez, que entró por José David. De L9 la hizo chiquita y exigió el primer palo a Corona, quien no pudo evitar el saque desde el rincón. Ruiz quedó impactado por la falta en ofensiva que le señalaron, y el Dinamita encontró uno de sus más grandes socios, que no consiguió bajar la testa. Los de la U de México cada vez eran más ruidosos, y las hinchas tapatías respondieron con unos excelsos pasos de baile. Por un momento el bigotón le dio la espalda al partido. El camiseta 13 se la dejó fácil al arquero, y Bravo se quitó la casaca de calentamiento para entrar en acción. Llegando a la recta final, Israel Castro levantó la pared, solo que la terminó con tibieza. La Rata por poco sorprende, y algunos integrantes de la Rebel se empezaron a hacer de palabras con los oficiales. El oriundo del Estado de México quiso alterar la sagrada línea de tiempo, pero Jesus Crown con una grandiosa tajada la mantuvo intacta. Fue al minuto 85 que Verón perdió el juicio, pues hizo un foul dentro del área que se convirtió en un tiro desde el manchón, el cual fue truqueado por el cornudo. El que ingresó de cambio por poco descuenta el tablero. Ricardo se puso como demonio por una infracción, y aunque Herrera pidió calma, en cuestión de segundos se convirtió en monstruo. Posteriormente se peinó en múltiples ocasiones, checó el cronómetro, y cuando por fin sonó el silbato, se persinó para agradecer la ventaja momentánea. Pese a que para gran parte de la prensa la llave estaba cerrada, el Tuca tenía otra idea. ¿Definido? Yo no creo que se puede decir que ya esté definido, porque tenemos que jugar un segundo partido, y naturalmente que hay esperanza todavía. La posibilidad existe y nosotros vamos a buscarla, comentó en conferencia de prensa. Aunado al mal partido en la ida, Tecos presentó una inconformidad ante la comisión disciplinaria de la FMF por las acciones de Darío Verón y Pablito Barrera. Los altos mandos metieron mano y decidieron suspender por un partido al central paraguayo, debido a que golpeó a Jorge Samohilny. En cambio, Barrera lo dejaron libre. La única noticia buena para los capitalinos fue que su portero titular se recuperó de la lesión sufrida en Guadalajara y puede ser tomado en cuenta para la vuelta. Así que frente a más de 35,000 aficionados, los tsunamitas fueron a buscar los 2 goles que necesitaban para avanzar a la siguiente ronda. Desde muy temprano, el delantero argentino comenzó con las incursiones al ataque, solo que no metió el mejor de los centros. El Piojo Herrera se veía preocupado, y el Cheto Leaño provocó un potente cabezazo, que Bernal abrazó. La UNAM ahogó por completo a los de Zapopan, y tras una recuperación en campo rival, Paro le cedió a Veracruzano, que pateó muy cruzado. Carlitos Adrián Morales dio lástima con su golpeo de balón, y Barrera, con ese pincel que cargaba en la pierna derecha, por poco pinta una obra de arte. Los que jugaban en el 3 de marzo también exhibieron sus armas, así que Rodrigo Ruiz recortó al centro y soltó la pierna, más que no tuvo éxito. Posteriormente, los del Pedregal pidieron un penal por una supuesta falta sobre el tlanepantlense, quien se cayó solo. Efraín Juárez dejó que desear, y las banderas se ondearon en las tribunas. El de la Alcantarilla consiguió un tiro libre en las faltas del rectángulo, el cual jugaron en 2 toques,
seguido de un balazo de G.U. El guaraní por poco desvía al fondo de las redes. Barrera envió un servicio débil que rechazó el Chelo. Bravo se la entregó en las manos a Corona e Israel apagó las luces a la torre. El Pony, ahora de derecha, voló su disparo. El campeón del verano 97 expuso frente a los suplentes y José de Jesús salió en mano, mas la saga le tiró paro. Los Pumas sentían que el reloj cada vez avanzaba más rápido y el chilango le pegó a la distancia, más que exageró en la potencia. Y más tarde le ayudó a sumar una nueva intervención al del suéter azul. El nacido en Hidalgo recurrió a los chiflidos y sus jugadores se arrinconaron por un momento a los felinos. No obstante, el cañonazo se marchó sin decir adiós. Todo lo que los Pumas no trabajaron en la primera mitad, lo hicieron en un minuto de la segunda. Pues tras un pésimo despeje de la defensa, el paraguayo revivió la llama del gol. López quiso aprovechar el buen momento que atravesaba y se impulsó para ganar a las alturas, pero no pudo duplicar la cifra. Los tecos se aferraron a las semifinales y el Gabri sacó un rafagazo. Sin embargo, Bernal Hernández se colocó el jetpack para mantener la ilusión. Los del centro de México hicieron sudar frío a los adversarios, ya que el Cachas clavó un servicio flojo. Mas Bravo la recompuso y de media vuelta casi provoca la explosión del estadio. López obligó la estirada del número 1. A la rata por poco le arrancan la camiseta y Toledo suplió a Ismael. El ropero de Solares se quedó con las ganas de marcar, puesto que el guardameta la achicó perfecto y Marco Palacios estuvo a punto de ponerse la capa. No más que Corona, una vez más, se hizo enorme bajo los 3 palos. El estratega le dejó un poco más de 25 minutos al gatillero, que estaba por apuntar uno de los partidos más memorables de su carrera en el club de la Universidad Nacional. A Juárez le mostraron la ámbar y al minuto 67 Miguel Herrera firmó su sentencia, pues tiró todo el camión atrás, con el ingreso de Osvaldo Alanís. El Picho le obsequió un peluche al ex rojinegro, y él ya estaba que se lo llevaba el tren. Y Ortiz por poco esfuma el sueño de los de la UNAM, pero nacido en 1970 aguantó con categoría. Barrera la mandó con dirección a la cabecera. El subcampeón en la Copa América del 93 pidió a sus futbolistas que jugaran por fuera y Ricardo Ferretti se exasperó desde la zona técnica. A 10 minutos del silbatazo final, los cuerpos de seguridad empezaron a retirar a los aficionados visitantes, tal y como si los estuvieran cuidando de la decepción que se les avecinaba. Los ojos del Tuca reflejaron la locura que se veía en el inmueble y el rockero dio indicios de su peligrosidad con un cabezazo que no llevó mucho. Sin embargo, al 85, Francisco Palencia recibió una sonrisa del área, se acomodó y sin previo aviso la mandó cual villarista para situar a los suyos en el Final Four. Pica Dante López, ¿qué hace Pablo? Suéltala, Palencia, ¡gol! ¡Gol de Pumas! ¡Y lo grita toda Ciudad Universitaria! 2-0 el marcador. Tuca, no apostaste a esto, pero estás ganando. Inmerso ante la situación, Herrera avisó que quedaban 4 minutos por jugarse. David Cabrera con un cohete por poco suena la fiesta. Y en el tiempo añadido, el ex de la cementera le siguió al oaxaqueño, quien con toda la tranquilidad firmó el 3-0 final. Los de la UNAM se impusieron con grandeza, estaban en la nueva semifinal y el MVP de la serie lo sabía. Tiene muy buen equipo, pero la verdad que el gol lo grité con todo porque hemos trabajado muchísimo toda esta temporada y me parece que no merecíamos estar fuera. Pero lo demostramos dentro de la cancha, que es lo más importante, no hablando, ¿no? Al aficionado de Pumas que te está viendo en su casa, al que le regresó la vida después de tu gol, ¿qué le dices? No, gracias por el apoyo, que sigan rockeando toda la banda que nos apoya. Gracias, Paco. Las palabras de Paco Palencia. ¿Volvemos al palco? El Puebla dejó de pensar en descensos y se puso como objetivo el campeonato, pues luego de terminar en quinto lugar despachó al Monterrey en cuartos de final con un global de 5-3 para instalarse luego de 8 años de ausencia en una semifinal. Sin embargo, los futbolistas dirigidos por José Luis Sánchez Solá andaban jugando la liguilla sin contrato, ya que ni la directiva ni el plantel vislumbraron la posibilidad de seguir activos a finales de mayo, lo que se acordó adelantar el pago de julio en vez de cobrar a partir de agosto. Un desmadre, como siempre, en este fútbol. A pesar del buen momento, los Chelis Boys tenían de coco al equipo favorito de Don Beto, dado que no los vencían desde el invierno 99, cuando se impusieron 3-1 con goles de Marco Antonio Capetillo y 2 de Yafet Soto. Desde aquel entonces sumaban 10 derrotas en 15 encuentros. No obstante, las rachas están para romperse, y aquella era una oportunidad inigualable para lograrlo. Con un gran contraste a lo que se vive hoy en día, el Cuauhtémoc era un Olimpo del fútbol,
Tanto afición local como visitante estaban entregados en cuerpo y alma a su respectivo equipo. Los dos capitanes caminaron a medio campo para desafiar la suerte con el volado. Universitarios y enfranjados tuvieron una última junta. Dante López fue a saludar de primera mano a Francisco Chacón, quien hizo la señal más famosa de todos los árbitros. En el alba del encuentro, el Chelis empezó a dirigir la orquesta, con unas señas que solo sus jugadores entendieron. Valencia fue derribado en el costado de la derecha, más que el tiro libre fue mal aprovechado, y el Picolín terminó la jugada con un petardo a las manos del Villalpando. El lateral derecho de los Estudiantes no se tardó en repartir leña, pues apenas a los 4 minutos se ganó el cartón preventivo. Los camoteros fueron directo y el experimentado con ambas manos rechazó la petición. El frío del Angelópolis mermó el criterio de Ferretti. El gatillero dejó todo el buen fútbol en el centro de México, puesto que no pudo mandar un centro decente, y Duilio Davino con una cobertura magistral evitó la contra. El conjunto albiazul sabía que tenía mucho que ganar y muy poco que perder, así que empezaron a probar de todos lados. Fue entonces que Felipe Ayala le pegó desde su casa, pero sin potencia, colocación y nada. Sin embargo, Sergio Bernal obsequió un saque de esquina que saldría más caro de lo esperado. El balón fue acomodado en el banderín de la izquierda. El cuadro auriazul marcó por zona, nomás que se olvidaron por completo de la existencia de Alejandro Acosta, quien se encargó de encaminar la eliminatoria para el Puebla, y de calvo a calvo celebró con un besito a su entrenador. Los del Puma enorme en la camiseta se volcaron al ataque, y por medio de un balón detenido se arrimaron al área poblana, mas no pudieron equiparar. Ricardo se mantuvo de brazos cruzados, Chiapas remató muy descompuesto, y Pérez se hizo sentir ante Ismael Íñiguez. Los patrocinados por Volkswagen quisieron convertir el 1-2, empero Darío Verón se anticipó, y en el otro flanco, Pablo Barrera con un cometa por poco pone los pares. La presión del club, que se salvó del descenso, asfixió a los de la Autónoma de México, quienes la perdieron en la salida y quedaron expuestos frente al Regio, quien voló la chance de incrementar la diferencia. Sánchez Solá era más feliz por lo que veía en el campo, pues con una sonrisota aplaudió orgulloso y más tarde pidió la bocha. El quinto lugar de la general era amo y dueño de cada sector del campo, así que Osorno le estrelló la bola, quien de manera impresionante se perdió el 2-0. Al Dinamita le bloquearon el disparo, a Ismael lo habilitaron con un toque lleno de magia, mas cerró en el control, y el ex de Chivas se fue a sentar para modificar la estrategia. Fue al 32 cuando se le vino la noche encima al Camote Power, ya que el goleador del encuentro le dejó los tachos a López y se fue temprano a bañar. El número 20 traía un chiflador en la espalda y tras una gran carrera por poco mete el pase de la muerte. Hasta Vino una vez más atravesó con personalidad. El central paraguayo cabeceó con mucha potencia. El estratega felino se mantuvo con cautela y el extremo más veloz del campo sacó un disparo a primer palo, que quedó en los guantes del cancerbero. Núñez quiso sorprender al 125, que con un frío de aquellos rechazó hacia un costado. La afición auriazul andaba bien metida en las acciones, y a Palacios lo atendieron con un codazo. En el cierre de la primera parte, el Cherokee Pérez se anticipó con el cráneo. Velarde no encontró la chispa, y el Tuca estaba incrédulo por lo vivido. Los del Pedregal sabían el potencial que tenían en sus bandas, así que Barrera envió un centro raso para la dirección del Cachas, quien no logró empalmarla por la dura marca de Álvaro Ortiz. Una aficionada, quién sabe con quién, se quiso desquitar, ya que se puso a repartir unas cuantas mentadas de madre. Valencia se la regaló al portero, y Daniel Osorno le metió el pie muy abajo. El que aprendió a jugar fútbol en Tlane era el más inquieto del rectángulo, y la enganchó de forma perfecta para dejársela al man of the match de los cuartos, quien solo terminó de confirmar su pésimo performance. Los jerseys de Jorge Campos resaltaron entre la multitud. Noriega se llevó puesto al 20, y el enguantao dejó la papa caliente, pero el guanajuatense se tendió valiente para impedir la diana de Castro. El regaño al entretiempo se ve que estuvo bueno, pues los del DF fueron otros en el complementario, y hasta Verón apareció como centro delantero, más definió como defensor. El genio de Joan Sebastián disfrutó desde algún palco del inmueble. La muchachada se vio en la necesidad de cubrirse con los impermeables, y Martín Bravo fue elegido para entrar a resolver. A las espaldas de un bigotón ansioso, Valencia se hidrató, y al 63 Efraín Juárez atravesó la línea, pues tras un forcejeo se ganó la segunda amarilla, que lo mandó camino a los vestidores. Nuevamente el número 4 creyó en sus habilidades en ataque, que nomás no salieron a relucir. Fernando Espinosa estiró antes de ingresar, y Barrera fue el sacrificado. A pesar de que a los poblanos se les olvidó cómo atacar, con el 10 contra 10 lo recordaron, pues el de la cresta amarilla estuvo a punto de poner el 2-0. El Chelí se pasó por el banquillo. En contraparte, Ricardo se vio pensativo, y a algunos hinchas blanquiazules poco les importó el aguacero. Espinosa jaló del gatillo, más que impactó la publicidad. Toledo recibió las últimas indicaciones, y las trompetas no dejaron de sonar en la banda del PBT. El del chaquetón azul habló con Fentanes para realizar la primera modificación. No obstante, la rata le estropeó su siguiente movimiento, puesto que con un punterazo igualó el electrónico. Los ánimos se calentaron, y seguido de una falta, Pérez comenzó con los empujones sobre Fernando, quien guardó la calma.
Bernal rechazó con los puños. Íñiguez asistió a Dante, pero Villalpando fue más rápido. Y el de Ocotlán buscó el ángulo, aunque no tuvo éxito. Una fanática de los Pumas se veía que estaba más a la fuerza que por gusto. David refrescó el cuadro y Rodrigo Salinas se preparó para jugar los últimos 6 minutos. La franja estuvo a punto de llevarse la superioridad a CU, pues Ortiz llegó desde segunda línea y con un latigazo instó el vuelo de Sergio Bernal, quien se apoyó de sus propulsores para desviar al vértice. De inmediato la bola González se comió su marcador y sacó un remate de la chistera, que no ser por la lámina se hubiera convertido en el 2-1. El cuarto árbitro salió de entre las sombras para anunciar que se jugarían 3 más. Bravo forzó un último tiro de esquina, y cuando muchos ya hacían el empate como resultado final, el Picolín Palacios realizó una modificación de último minuto, dado que con un cocazo firmó la remontada. Se tarda muchísimo Universidad Nacional, la comba va hacia afuera, ventaja para los que atacan. ¡Ojo con este remate! ¡Gol! ¡Gol! Los de la UNAM solo necesitaban guardar la ventaja. Con un empate e incluso perdiendo por un gol, estarían del otro lado. Más que los excesos de confianza les pasaron factura. A comparación de los cuartos de final, a los que muchos no asistieron porque se sentían derrotados, ese 23 de mayo de 2009 el estadio de Ciudad Universitaria era un hervidero. Amargamente la tarde no sería tan bella y disfrutable como se tenía pronosticado, pues el Puebla salió a devorar. Los que hablan por medio de su espíritu pudieron cambiar por completo el orden de los hechos, pues apenas en 2 minutos Dante López tuvo un mano a mano para dejar sobre las cuerdas al rival. Sin embargo se precipitó e hizo recordar su desempeño de las primeras jornadas. Recurrir a clichés en muchas ocasiones puede llegar a ser tedioso y repetitivo, solo que en este caso es imposible no acordarse del tan famoso que perdona pierde. Y es que solo 53 segundos después del oso monumental de López, GU Chiapas derribó dentro del baúl a Pérez. Así que sin titubeos, Chiquimarco señaló el punto de cal. Fue el mismo Cherokee quien tomó la responsabilidad y de parte interna empató el global. Osorno se quiso subir a la ola, mas le pegó desviado. Santiago Fernández alzó la de concreto, solo que el desenlace no lo benefició y al número 13 lo mandaron a comer pasto. Núñez impactó desde el Cuauhtémoc, pero se la regaló a guardameta, quien jugó rápido para el Guaraní y en el afán de querer corregir su error sacó un tiro centro que manoteó el guardián. El Chelis arrancó con la mímica. Los del short celeste se acercaron por medio del saque de esquina, solo que Morales cambió la trayectoria de la redonda y Barrera con una trivela asistió al Cachas, quien exhibió sus falencias en definición. Más adelante Ferretti se resguardó en el banquillo. Valencia dialogó con uno de sus compañeros y a Israel Castro se lanzaron desde la tercera cuerda. Ya a la media hora Fernández se la dejó muerta a Osorno, que con un proyectil selló un golazo para dar la vuelta y posicionar de manera momentánea al Pueblota en la gran final. Lo hace habitualmente. El balón al área, Fernández la deja para Osorno. ¡Gol! Puebla, un golazo de Daniel Osorno, que le dobló las manos al veterano Bernal. El Puebla ya gana 2-0 y por ahora, solo por ahora es finalista. ¡Qué golazo! Ahí está la vuelta del Danny Boy, su tercer gol de la temporada. El toquecito hacia atrás de Santiago Fernández. ¡Cómo le pegó Dani Osorno! Aún quedaba 1 hora en el reloj para que los sureños se pusieran a jugar de una vez por todas. En tanto, al que le brillaba el cráneo estaba muy metido y no dejó de dar instrucciones. El roedor apareció de cara frente al marco, pero el cadenero estiró la pata para desviar al córner, del cual también se robó la atención. Antes de que finalizara el primer periodo, los suplentes universitarios se levantaron a calentar. El Tuca, acompañado de Memo Vázquez, se notaba incómodo y el hondureño degustó con un zurdazo que se fue con los baloneros. Noriega fue pintado de amarillo. El del Estado de México clavó un centro que no fue aceptado por la defensa y sin más el colegiado mandó toda la hielera por 15 minutos. Antes de reincorporarse al juego, Sánchez dialogó con López Mondragón y cuando la esfera volvió a rodar, los felinos ya estaban soñando con la pena máxima, que no se marcó por un previo fuera de juego. Esa maldita mirada que dice tanto con tan poco se hizo presente. Barrera metió un centro lleno de potencia que intervino el guardaballas y el canoso le mostró al 2 veces mundialista cuál era su intención. La saga albiazul expulsó un tiro de esquina y
y aunque Espinosa terminó la jugada con un cuetazo, el Tuca se enojó bastante por tal decisión. Fueron 10 minutos los que jugó Ismael en la segunda mitad. Álvaro González se unió con los mal portados por un golpe sobre el número 5 y el del Álvaro Obregón otra vez salió con las manoplas. Recién pasada la hora, el nacido en León tuvo en su botín derecho la vida de los facultativos. Emergió solitario a segundo palo. Obstante, Bernal se agigantó para mantener vivo el sueño. El esfuerzo acumulado le trajo factura al veterano Davino, quien se tendió por molestias musculares y se vio obligado a decir adiós desde el carrito de las desgracias. El del Arete gritó desesperado y a Orlando Rincón le movieron la portería. El oriundo de Brasil le explicó el mismo plan a Cabrera y a Toledo, tras que la bola por poco convierte el 0-3 con una vaselina. El jarocho se atrevió a hacer algo distinto con un fierrazo a la distancia, más que se quedó con las ganas. Con ellos se marchó al banco de suplentes. Los camoteros recurrieron mucho a las faltas, por lo que Manuel López se convirtió en el cuarto tarjeteado y a Paco lo tumbaron dentro del cajón, solo que el profe no pitó nada, razón por la que Ricardo Ferretti perdió los estribos. El Puebla levantó una pared impenetrable en zona baja, sin embargo el de las uñas pintadas ganó por el pasillo de la derecha. No más que su servicio no fue el mejor. La victoria era un arma de doble filo que empezó a jugarle en contra a la franja, pues la ansiedad se reflejó en el uruguayo, que pateó desde media cancha y ni siquiera la llegó. Rosas la fue a guardar al rincón y rescató un tiro de esquina, que pudo haber significado último clavo en el ataúd de los bibliotecarios. Pero Ortiz, sin saberlo, se transformaría en el principal villano de Los Ángeles. El Picolín perdió la cabeza y se puso a practicar artes marciales mixtas con Luis Noriega, quien fue azotado con rencor. A pesar de que aún quedaban 5 minutos en el reloj, el que debutara con Botafogo ya se notaba cabizbajo. En contraparte, el Chelis no podía ocultar su preocupación y la mayoría de la banca poblana ya estaba de pie para correr a festejar el pase, que nunca llegó. Y es que a 90 segundos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, Israel Castro la levantó con dirección hacia el hechicero Verón, quien dibujó su silueta en el aire. Con un cabezazo obtuvo la recompensa que tanto estuvo buscando, haciendo rugir el campo, el estadio, la ciudad y el país entero, a ritmo de Goya. Espinosa, por aquí Castro para este servicio. ¡Gol! Se invirtieron en los últimos momentos, ya que el Camote se tiró con todo lo que tenía al frente. Mas Bernal abrazó la pelota como a su ser más querido y a Osorno le taparon el balazo. La UNAM estaba de nueva cuenta en el partido por el título y Ricardo Ferretti tiene la chance otra vez de regresarle un poco al club que tanto le había dado, adentro y afuera de los empastados. Y sí, muy pronto tendremos en este canal la historia completa de los Chelis Boys, que vaya que vale la pena contar. Los Tuzos arrasaron en la temporada al ser líderes indiscutibles, 36 puntos, 11 partidos ganados, 3 empatados, 3 perdidos y 42 goles a favor. Fueron los números que ofrecieron para ser la mejor ofensiva de toda la competición. En los cuartos de final se midieron ante el lugar número 12 de la clasificación, los Jaguares de Chiapas, que no metieron ni las manos. En el Víctor Manuel Reina, el Pachuca se impuso por 3-1 con goles de Paul Aguilar, José Torres y un autogol de Gilberto Mora. Eric Cardoso fue el que descontó, mas no ayudaría de mucho. En el partido de vuelta, los de la Bella Airosa se la llevaron con calma, y gracias a las anotaciones del Chaco Jiménez y Gabriel Caballero sentenciaron el 5-1 final. En semi se vieron las caras con los indios, pese a que se trajeron una cómoda ventaja de 2 goles del olímpico Benito Juárez. En los segundos 90 minutos la vieron cerca. Con un tanto del Chema Cárdenas ampliaron la diferencia a 3, más que le echaron a la maca, por lo que la tribu por poco hace la hombrada, ya que Santibáñez, Conde y Magiolo equilibraron el global. Estaban a 1 de abrirse camino a la final. Sin embargo, en el tiempo de compensación, Blas Pérez dio un pase a las de Spider-Man para matar cualquier tipo de ilusión chihuahuense. Entonces el Clausura 2009 dejó reservado un lugar especial para Pumas y Pachuca, ya que el equipo que se coronara campeón sumaría el 6º título de su historia. Final nunca antes vista, Enrique Mesa tenía una cuenta pendiente frente a Ricardo Ferretti, quien era el único que lo había logrado vencer en una final de liga, aquella del verano 97, cuando Chivas goleó a los Toros Neza. Prácticamente desde la creación de los torneos cortos, el duelo entre estos era una constante, ya que tenían 24 enfrentamientos, de los cuales 9 fueron para el Ojitos, 7 para el Tuca, y los otros 8 terminaron en empate. Así llegó la fecha que se tenía pactada, 28 de mayo de 2009. Un título en juego, que de un lado estaba la mejor ofensiva
Del otro lado se encontraba la defensa más poderosa del certamen. Solo hay que recordar que son las sagas las que ganan campeonatos. En contraste con las fases previas, el clima no acompañó en la gran final, pues un tormentón se apoderó del sur de la Ciudad de México. Sin embargo, eso no fue suficiente para que el estadio de CU fuera un verdadero carnaval. Los 22 protagonistas salieron de las profundidades para saltar al terreno de juego. El himno nacional mexicano fue entonado. Los abanderados fueron a checar las redes. Chacón, con ilusión, miró al cielo. Y sin más dio inicio a los últimos 180 minutos del Clausura 2009. Efraín Juárez se proyectó al frente desde los primeros segundos, nomás que la defensa tapó al córner, y posteriormente la última línea de alguien se rechazó con la mollera. En un territorio completamente desconocido, Verón clavó un centro infumable, mientras que el ojito se fue a resguardar de la lluvia. Antes de llegar al minuto 5, el Chema Cárdenas desbordó por el pasillo de la izquierda, y se asoció con Ulises Mendívil, quien casi sube el primero al tanteador. Los negrearanjados peinaron a segundo palo, mas nadie apareció del otro lado. Marco Iván Pérez cabeceó por un costado y Paul Aguilar derivó por la espalda a Íñiguez. Los de la banda que toma alcohol y fuma mota estuvieron a punto de romper el cascarón, pues seguido de una serie de rebotes la pelota por poco cruza la raya. Más tarde buscaron el gol que hace referencia a su casa, pero Calero estuvo atento. Posteriormente Chiapas se probó de larga distancia, solo que no dio con la dirección de la cabaña. Chaco Jiménez replicó lo realizado por el veracruzano, y a raíz de ello los pachuqueños tomaron el dominio total de la posesión. Así que los de la Nacional Autónoma de México tuvieron que recurrir a la falta. Los de la cantera fueron autores de constantes latigazos sin mucho éxito, ya que Palencia metió un servicio al área. Hacia el testarazo no fue lo esperado. El Tuca ya estaba empapado. Damián Álvarez se desesperó por perder la esférica, y el subcampeón de Libertadores llegó a línea de fondo. No más que el trazo no pudo ser lo que quiso ser. A pesar de que la visita tenía dominio en otros aspectos, los que aún vestían loto estaban más cerca de mojar, y el Picolín con un frentazo puso un aviso más. Mesa ya estaba fuera del banquillo, Ferretti se veía decepcionado, e Israel Castro fue a morder, aunque solo obtuvo una falta en contra. Pasado el tercio de hora, el mejor aliado de los Topos se convirtió en su peor enemigo, pues tras un mal pase en media cancha, los Pumas lo tomaron mal parados. Así que como una presa en el desierto, acecharon, cazaron y devoraron. El gatillero de oro abrió para David Toledo, quien sacó un bazucazo cruzado que, aunque atajó el guardameta, siguió el rebote ante López. De derecha hizo detonar el inmueble. Toledo ensaya, el rebote, Dante lo tiene, Dante, la pelota está en el fondo, el primer gol del partido, Dante no perdonó ahora, y Dante hace el gol, y está ganando el equipo de Pumas. Tanto la tuvo Pachuca, tanto la tocó, se equivocó en una, y llegó el gol. Increíble, ¿no? Se equivoca ahí en el pase hacia atrás, se la dan mal a Correa. Al portero en rayas casi le roban el mandado. Bernal se quedó con un recentro y todos sus compañeros saltaron por él, ya que Mendívil le aventó la lámina. Velarde aprovechó su viaje a la ofensiva y, pese a que le taparon su primer trazo, de forma inmediata consiguió un tiro libre, que no ayudó nada al temperamento del brasileño. Al 27, los del Pedregal colocaron el 2-0, que pudo haber sentenciado el partido de ida, solo que el abanderado levantó su utensilio para anular un gol, que era completamente válido. Como sabemos, el VAR no existía, por lo que el encuentro continuó. El Chispa sacó un tiro de larga distancia para sumar una esquina más, que no fue bien aprovechada. Toledo soltó un patadón y se ganó la primera colorada de la serie, la cual no le gustó nada al bigotón. Valencia no pudo darse la media vuelta. El que arribó a México con el Atlas comenzó a contar las faltas que no les habían marcado, y el Gringo Torres efectuó un centro lamentable. Ferretti se tomó el tiempo de ir a tomar apuntes. A Juan Francisco le cometió una infracción más, y el entrenador felino no entendía por qué el colegiado no sacaba las tarjetas. En el cierre del primer capítulo, el central paraguayo y el niño reposaron bastante dolidos por jugadas previas, solo que tras una rápida revisión regresaron al lío. Mesa no dejaba de ver el suelo. Los mineros siguieron erráticos con los pases, y el conciliador se dignó para enviar al descanso. Antes de que el profe sonara su ocarina, a uno de los abanderados le acomodaron el sistema de comunicación, y ahora sí arrancó la parte complementaria. A los 42 segundos, los Tuzos materializaron el primer disparo, que murió en las estadísticas irrelevantes. Jiménez envió un telegrama triste y de paso se llevó puesto al camarógrafo, que fue a dar al suelo. José David encaró por el jardín derecho y obtuvo como recompensa un saque desde el banderín, que fue desviado por la línea defensiva. El mismo número 26 dibujó una parábola más, y a pesar de que uno de sus compañeros la enchufó, no tocó la puerta. Enrique Berardo mantuvo la cabeza gacha, en comparación con su homólogo, quien estuvo concentrado en el desarrollo del partido. La Chilindrina trazó un servicio raso, mas Marco Palacios se lanzó desde su sitio para expulsar. Palencia devolvió una pared muy larga, y el cuadro de la Bella Airosa sumó otro remate espeluznante. El 9 Pachuco cayó en posición adelantada. El Cachas no pudo poner en predicamentos a Miguel, y López dio un giro de 180 grados.
pero no consiguió el mismo resultado que minutos atrás. Luego de que el pájaro Benítez refrescara el eje del ataque, el extremo jalisciense hurtó a la defensa, y aunque quedó mano a mano con el arquero, abrió mucho el compás para desperdiciar una oportunidad dorada de incrementar la diferencia. A pesar del mal momento que atravesaban los suyos, el profe Mesa exigió calma y Ricardo pidió que fueran más contundentes. A los de la capital del viento se les olvidó el tratamiento que los caracterizó todo el certamen. Empezaron a ser más verticales, así que Aguilar apareció como extremo, Palacios fue oportuno, y la banca de los líderes andaba más preocupada por ver el partido que por calentar. Ya al 65 el conjunto del estado de Hidalgo por poco iguala al marcador, pues Luis Montes se juntó con Álvarez, quien la cacheteó con la cara interna del botín para colgarla de la horquilla, solo que el goleiro con una tajada a mano cambiada le dijo que en él. El centinela con más experiencia se fue de largo en una salida. Ferretti platicó un rato con su auxiliar, y el ariete guaraní ocasionó la molestia del Carioca, debido a un chumbazo descompuesto. Leandro Augusto se preparó para marcar su vuelta a las canchas. Toledo se dolió por un calambre, y fue el antes mencionado quien tomó su puesto. El número 26 de inmediato se fue a poner tremendo chaquetón, y Benítez también quiso experimentar con el cadenero, quien acabó de demostrar que aquella noche ningún balón tocaría las redes. Juan Rojas ingresó como revulsivo, nomás que la chilindrina no quedó nada contenta por su salida. El ex DT de Tigres retomó la conversación con Vázquez, y el de los tachos negros cayó de dolor. El buen juego de a poco se esfumó, y las patadas se apoderaron de los highlights, pues el campeón en el invierno 97 se desquitó por lo que hicieron hace un rato. No obstante, se le pasó un poquito la mano, ya que Torres fue auxiliado por los médicos. Tras dicha acción se retiró de la cola de caballo. Bravo nuevamente tomó su sitio, la Rebe le aplaudió el esfuerzo, y después de un buen rato, el 18 se reincorporó. Fue hasta el minuto 84 que el silbante se atrevió a sacar una segunda cartulina, puesto que Paul Aguilar derribó con violencia a López. Pese al poco ángulo de disparo, Íñiguez tomó la osadía de buscar el marco, y de no ser por el Cóndor, el segundo se hubiera cantado en Ciudad Universitaria. Quien debutara en aquella liguilla pateó por mero trámite. Los del pebetero estaban entregados al club de sus vidas, y el Tuca avisó del último cambio al Cachas, quien se fue en lugar de Barrera. En los segundos finales, el nacido en Ginebra Valle se quedó con un caramelito, y con la imagen del banco auriazul congelado de nervio, finalizaron los primeros 90 minutos. Pese a cargar consigo la mínima ventaja, los universitarios tendrán que andar con cuidado de cara al encuentro de vuelta, dado que visitar en el Estadio Hidalgo a la mejor ofensiva del certamen no será tarea para nada sencilla. Sumado a la desventaja de jugar la vuelta en calidad de visitante, se informó que en las carreteras federales, en específico en la México-Pachuca, se establecerían retenes e incluso autobuses que dieran servicio público normal. Asimismo, los grupos de animación del cuadro ajeno serían sometidos a una exhaustiva revisión en los accesos del estadio, con el fin de evitar que introdujeran armas o objetos. Y nomás para terminar de incomodar, Salvador Reyes Contreras, el Nariz, líder de la Rebel, y Arturo Ortiz, de la Plus, acudieron a la Universidad del Fútbol para negociar un incremento de los 500 boletos que la directiva de Alguén se les asignó. Sin embargo, tras una reunión de 30 minutos no se llegó a algún acuerdo. Así que con 1001 impedimentos llegó el día de la verdad, cuando se definiría el nuevo campeón del fútbol mexicano. Y aunque afectados por todas las trabas que pusieron, los hinchas auriazules se dieron cita en el Huracán. Al término de todas las cordialidades, ambas escuadras se acomodaron, y el cuadro local mandó al 11 que lo acompañó gran parte del certamen. Miguel Calero se colocó los guantes para proteger los tres palos. Marco Pérez, Javier Muñoz Mustafa, Jaime Correa y Paul Aguilar se colocaron por delante del guardameta. En un medio campo bastante poblado se plantaron Gabriel Caballero, Luis Montes, Carlos Rodríguez y Damián Álvarez. Como centro delantero se ubicó Blas Pérez, y un poco tirado más atrás de él, Cristian Jiménez. En tanto, los de la máxima casa de estudios no le movieron mucho, ya que Sergio Bernal fue el encargado de proteger la puerta. El Picolín Palacios y Darío Verón formaron la central. Las laterales fueron conformadas por Efraín Velarde y Efraín Juárez. Como pivote defensivo se clavó Israel Castro. Geu Chiapas se instaló en la creación de juego, y David Toledo, junto con Ismael Íñiguez, explotaron las bandas. Finalmente, Dante López y Juan Francisco Palencia fueron los elegidos para ser las puntas de lanza de esta alineación de un equipo próximamente campeón. En punto de las 19 horas con 5 minutos, el nazareno retiró la etiqueta del partido final. En cuestión de 2 minutos, Damián Álvarez realizó la primera incursión al ataque, nomás que el Picolín lo frenó y de paso lo encaró. El Chaco Jiménez fue cubierto por los granaderos para llevar a cabo el primer tiro de esquina. Ahí se convierte en la equidad. Verón evitó el centro del mismo argentino. Más tarde, tal y como un déjà vu del partido de ida, los albiazules la perdieron en 3/4, solo que el castigo no fue tan severo. El campeón del mundo sub-17 se lanzó como tackle de la NFL. El Goya retomó las tribunas y Ricardo andaba como león enjaulado. La actividad en las áreas aún era escasa, pues
puesto que los golpes en el medio sector no cesaron. Israel Castro se unió a darle un cachazo a Gabriel Caballero. La defensa de la U se levantó con ímpetu. Blas Pérez se quejó por un supuesto codazo del central número 4 y el alacrán la empalmó de volea, pero se quedó lejos de hacer un gol memorable. A Efraín Velarde lo derribaron por la espalda, solo que el árbitro no señaló nada, y a raíz de ello los hidalguenses tomaron mal parado al adversario, que se estremeció ante el desequilibrio del porteño. El Chapo Montes se ganó la primera advertencia por bajar a Toledo, quien tras un rato en el suelo fue levantado por el duranguense. La saga auriazul rechazó un servicio más, el cuadro local cayó en offside, y el cállese cagajo estaba hecho un manojo de nervios. El que traía más ganas en todo el campo dejó en el camino a GU Chiapas, mas no pudo replicar con Verón. Marco Iván Pérez cabeceó sin fortuna, y el número 19 sacó un cañonazo que apestaba al gol. Sin embargo, Palacios valiente con la 100 desvió el vértice. A pesar de la nula producción en ataque, los defeños buscaron con un pelotazo a Dante López, que seguido de un caño provocó la mano de Pérez, no más que el profe se apegó al librito. Miguel Calero salió con los puños, el Chaco mandó una pedrada, Ricardo Ferretti se mantuvo de brazos cruzados, y Enrique Mesa le copió los movimientos. El maestro Benjamín Galindo disfrutó desde el palco. Caballero reventó a Chiapas, por lo que fue el segundo pintado de amarillo, y al de Buenos Aires le filtraron entre líneas para quedar 1-1 contra Bernal, quien achicó como jefe. Llegando a la media hora del partido, a Palencia también le tocó leña, y un minuto después Efraín Juárez hizo una carga imprudente a la espalda de Pérez para obsequiar la pena máxima, la cual fue traducida en anotación por Cristian Jiménez. El envío anímico no pudo ser mejor para los de Hidalgo, puesto que en la siguiente acción Álvarez se quedó a nada de darle la vuelta con una palomita. El enojón, con mucha preocupación, dio órdenes desorientado. El Gaby, con un chispazo de larga distancia, casi reventa las redes. Y el papá del Chaquito se llevó puesto a Velarde. Se levantó de inmediato para recordarle a su madre, aunque luego se acercó al juez a llamar la atención. El oaxaqueño salió jugando en grande. A Israel Castro lo atropellaron. Las trompetas no faltaron. Y Marquito Palacios recentró para Darío, quien le entregó un presente al guardameta. Posteriormente el oriundo de Santa Fe se quitó a dos de encima con el mismo movimiento. Juárez fue víctima del abanderado, y a Álvarez le taparon su disparo. En los últimos segundos del primer lapso, la presión del número 13 rindió frutos. No más que su compañero se equivocó en el pase final, y Paul Delgadillo envió al receso. Los del patrocinio de Banamex se tardaron una eternidad en salir de los vestidores, y acompañados de un Tuca que llevaba una cara de pocos amigos, se dignaron en regresar al campo. Chiapas inauguró el segundo tiempo con una amarilla. El Chaco le pegó desde Argentina, pero solo le hizo aire a la portería, y Mesa se veía tranquilo pese al empate. Riz ganó por aquel sector de la derecha, solo que su servicio fue muy pasado, y minutos más tarde por poco sorprende a Sergio a primer palo. Al gatillero lo buscaron entre los centrales, pero el control con el pecho le quedó muy largo. El jarocho salió avante por el vergel de la izquierda, y el naturalizado mexicano suplió al Cachas, quien cerró su participación en el certamen. La mirada cabizbaja de Ojitos nuevamente se hizo presente, y los cánticos de los capitalinos nunca se detuvieron. Los de la universidad lograron inclinar ligeramente la balanza, solo que aún estaban bastante chatos en zona de definición, y cuando el Chispa pisó el área de peligro, Muñoz le punteó. Al igual que en los 20 cotejos anteriores, el Tuca le explicó con palitos y manzanas a Pablo Barrera que necesitaba, no más que se tardaría un buen rato en ingresar. Al paraguayo le dieron chance de acomodarse, mas disparó la humanidad del rival, y el Chema Cárdenas sustituyó a Montes. Al 62, Juan Francisco Palencia metió el cuerpo, llegó a línea de fondo y retrasó para DL9, quien con una media vuelta endemoniada le regresó la ventaja a la UNAM, que estaba a menos de 30 minutos de reabrir las vitrinas. El saque de manos, Juan Francisco Palencia deja correr, mete el centro, atención, llegaba Dante, aquí está Dante, viene media vuelta, ¡gol! ¡De los Pumas! ¡Gol del Ante López! Llega el paraguayo, liquida, si no se pudo con derecha, con izquierda, ¿cómo no? El Picolín obsequió un foul en los límites del área. No obstante, los tuzos no supieron aprovechar. Damián se unió al club de los tarjeteados, y toda la nación auriazul vio un éxtasis que muy pocas veces es alcanzado, a comparación con los hinchas albiazules, quienes parecían estar muertos en vida. El "oh sí, todos cantamos, pongan huevos que ganamos" retomó en el Huracán, y Aguilar representó la desesperación de los suyos con un empellón innecesario. El colombiano bajó la ropa del tendedero. Un aficionado pachuqueño estaba angustiado. El lateral derecho sumó una falta más a su cuenta, solo que ahora el profe no se tentó el corazón y le mostró la amarilla. José Torres tomó el lugar de Caballero. El Picho enloqueció con un zapatazo a las butacas, y los seguidores locales no podían ocultar su disgusto, aunque algunos otros trataron de alentar hasta el final. A pesar de que los creadores del paste se olvidaron de cómo atacar tras el gol universitario, el dorsal número 7, con un destello de calidad, por poco cambia el rumbo de la historia.
solo que el veteranazo aguantó el trayazo. Puede ser el empate global y ¡Gavión! Jesús Martínez no podía creer el atajadón del guardameta, quien se afianzó aún más al salir con el puño. Y seguido de un intento de disparo, López también cooperó en defensa. Con una infracción idéntica a la de Juárez, Paco Palencia incrementó el número de faltas, y la ilusión de unos niños de ver a su equipo campeón de a poco se empezó a evaporar. Sin embargo, Cristian Jiménez, con la especialidad de la casa, les regresó el sueño. Atención, la distancia es considerable. Se prepara el Chaco Jiménez. ¡El impacto! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Apareció el maestro! ¡Llega Chaco Jiménez! Aciagamente, uno de los hombres que más seguridad había brindado a lo largo del torneo, se equivocó en el momento menos oportuno para dejar la moneda en el aire. La Ultra Tusa revivió con la igualdad, la preocupación se trasladó del lado Unamita, y el número 5 la prendió de primera, pero Mustafa se atravesó. Dios es Tuzo, hoy todo se puede. Se leían los carteles que sostenía la afición. El Tuca estaba en mute, y Leandro Augusto se animó desde media cancha. Le faltó un mundo de potencia. Martín Bravo acomodó los últimos detalles. Palencia se despidió con un mar de dudas, y al melenudo le dieron la bienvenida con un llegue. Ambas partes parecían estar de acuerdo con los tiempos extra, ya que no se atrevieron a hacer algo más, y en su lugar el juego sucio se mantuvo. A 45 segundos de que se terminara el tiempo regular, la rata se comió toda la banda de la izquierda, no más que Javier Muñoz le puso un alto con una fuerte barrida, que aunque parecía de trámite, fue sancionada con tarjeta roja. Un ataque de habilidad y se nos anima con todo. Atención que viene Bravo, la pide Verón, que le respeten el esfuerzo. ¡Sigue Bravo! Hay infracción y va a ser de roja. Va a ser de roja para Muñoz Mustafa. Me parece exagerado lo del Gavillo, ¿no? Es cierto que se juega Mustafa y va con toda la intención de cometer falta. Aquí estamos viendo Bravo cómo toca la pelota. No, a mi entender es totalmente exagerado. Es cierto, no tiene ninguna posibilidad de jugar. En el agregado, Calero salió fuerte con los puños. Al 10 le obturaron. La gente en las tribunas no podía con la preocupación, y cuando se cumplieron los 93, los tiempos extra ya eran una realidad. Un señor miró con sus binoculares los estiramientos de los jugadores, otro más recurrió a la ayuda divina. El conjunto local se apoderó del medio campo para hacer una última reunión. El Tuca entabló una conversación con Israel Castro, y un infante ni siquiera tuvo el valor para voltear a ver el campo ante el silbatazo inicial. Al minuto 5 de la prórroga, el oriundo de Santa Fe hizo la faena por la banda, se metió hasta el núcleo del área y sacó un punterazo que se estrelló en la madera. A pesar de que el rebote le cayó a López, firmó un oso del tamaño de Paraguay. Barrera por fin recibió minutos para concretar una de las noches más recordadas de toda su carrera. Juan Rojas ingresó en el otro lado, Toledo impactó por un costado, y el brasileño no sabía más que hacer, pues todo lo que estaba en sus manos ya había sido jugado. La gente del Pachuca se mantuvo bastante serena, en contraste con los del Pedregal, que nunca dejaron de cantar. Calero es piratería de Jorge Campos, se leyó una de las tantas pancartas que ilustraron el inmueble, y con un saque de manos del 5 terminó el primer tiempo extra. A pesar de que ambas fanaticadas ya pensaban en los penales, al 108 el Dinamita Barrera sacó un fierrazo fulminante, que extrañamente se comió el colombiano Calero, para empezar a grabar el trofeo. Las caras en depresión nuevamente se apoderaron de la afición tusa. Los auriazules eran uno mismo, y López ya se relemó los bigotes para dar el tiro de gracia, solo que Rojas evitó que la desgracia fuera mayor. A Leandro lo mandaron de visita con los topos. Martínez se unió a la tristeza de los seguidores blanquiazules, y el presidente de Universidad Nacional conservó la calma. Ni con el triunfo el Tuca dejó de gritar, y Paula Aguilar con un testarazo se quedó a nada de enviar todo al manchón. Pero sí, la suerte del campeón solo la traía uno. El público en la tribuna no lo podía creer. El cómo no te voy a querer cada vez era más fuerte, y los de la UNAM se dieron un tiro de esquina más. Con la intención de lavar su error, el guardameta subió a rematar, más que ni siquiera la olió.
a la par de que la banca de los del Pedregal estaba repleta de estrés, inquietud y desesperación. Ferretti le echó otro vistazo al reloj. El dueño del Club Pachuca se puso de pie. El Ojitos Meza, ahora sí con todo el sentido del mundo, agachó la cabeza. El arquero fallecido poco después sube el ataque una vez más. Los rezos no pudieron faltar. Y antes de meter el Ave María se armó la tangana, que se vio interrumpida por un recogebalones, que buscó quitar los objetos que lanzaron al campo. Los jugadores que ya se sentían campeones sacaron al niño a base de empujones. La bronca se reanudó y el último balón al área pasó completamente desapercibido. El banquillo pidió el silbatazo final. Efraín Juárez exageró una caída. Con el despeje de Bernal, los Pumas se levantaron como campeones del máximo circuito. Han empatado en Pachuca y son campeones. Ricardo Ferretti, un manojo de nervios, aquí festeja. Gritan los puños al cielo. El grito de Goya se escucha más que nunca en esta cancha del Estadio Hidalgo. Universidad Nacional Autónoma de México tiene el 6º título en su historia. Sufrió de más, cometieron errores en este partido, pero aprovecharon y son los campeones del fútbol mexicano. Del grupo, toda la directiva, creo que contento, muy contento, y ahora vamos a festejar. Y es también mi tercer título. Ahora también le dedico a mi familia que me está viendo de Paraguay, y también a mi esposa, a mi hija que están acá con mi papá. Mario, muchas gracias, Feliz. ¿Cómo veías la prórroga desde afuera? No, con mucho nervio, evidentemente, ¿no? Pero muy confiado con la gente que estaba adentro, que tenía mucha capacidad. Felicidades, Paco. Gracias. Sí, la verdad, algo increíble. La verdad, nadie nos daba un peso por este grupo, pero bueno, justamente por eso creo que la raya sacamos el coraje que teníamos que sacar y ahora somos dignos campeones. Y para no variar en todo lo que fue esta liguilla, en este juego se sufrió demasiado. Sí, se sufrió, sabíamos que iba a ser así. Pachuca fue un excelente rival. Creo que por ende fue un gran finalista. Bueno, gracias a Dios salieron las cosas. Quiero agradecerle a mi familia, a mi novia, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, ellos que me apoyaban en los momentos difíciles, para todos ellos. Gracias a ellos. Y bueno, se hablaba, se comentaba, vino el equipo Pumas, lo salvó, siguió, creció y bueno, ahora gana un título muy importante, ¿no? Y sobre todo que bien merecido, ¿no? Jugando muy bien, quedándose con los mismos jugadores, no buscando refuerzos. Creo que Tuca está pensando en regresar otra vez a buscar jóvenes Pumas, ¿no? Como era anteriormente, lo conozco perfecto y creo que siempre, como dice, ¿no? Los jugadores, depende de ellos son los que ganan. Cruz Azul, del América y de las Chivas. Y este hombre el que merece todo. Merece todo, que ha ganado todo. Sí, ha ganado todo y aquí se reconoce por los títulos, por la jerarquía que tiene, ¿no? Independiente de todo lo que haya vivido, Sergio se merece esto y mucho más. Felicidades para la gente de Universidad, que es mucho en todo nuestro país. El ángel de la independencia se teñó de azul y oro. Los Goyas y las banderas se multiplicaron en aquel punto histórico de la Ciudad de México, donde festejaron aproximadamente unos 20,000 aficionados. Mientras eso ocurría, a 92 kilómetros de distancia, Sergio Bernal y Leandro Augusto tomaron por sorpresa a Ricardo Ferretti para rastrear el bigote, como acto de festejo, y porque así lo prometió él. Horas después, los Pumas retornaron a su querido hogar y dieron un recorrido por las facultades de la UNAM a bordo de un turibús, donde fueron vitoreados por la comunidad universitaria. Actualmente los de la U están muy lejos de su mejor versión, y pese a los malos ratos que han tenido que aguantar, el tiempo siempre pone todo en su lugar, porque aunque lo quieran negar, Pumas fue, es y será una leyenda del fútbol mexicano. ¿Cuál fue tu momento favorito del campeonato de los Pumas? ¿Extrañas aquella época dorada del equipo? ¿Qué piensas tú que es lo que le falta al plantel actual? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este documental acerca de la sexta estrella de los universitarios, házmelo saber con un like. Comparte este video con todos tus amigos que esperan con ansias la octava. Y suscríbete para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.